¿sí? En el que nosotros, bueno, vamos a revisar los siguientes contenidos, que son enfoques breves estratégicos, intervenciones como tal que es enmarcado, también vamos a revisar la intervención en la pauta y lo que son las paradójicas o la paradoja, ¿sí? Y al final haremos un estudio de caso donde podemos revisar alguna de estas intervenciones. Hablaremos un poquito de lo que es la terapia como tal breve. Aquí básicamente, pues el terapeuta clínico breve será quien se encargue de diseñar muy bien estas sesiones que serán respectivo al caso, ¿no? En este caso, pues de los pequeños, pero se trabaja en conjunto con la familia. Entonces, el terapeuta debe ser alguien sensible, alguien receptivo y que va a ir analizando cada problema para saber qué estrategia utilizar. Entonces, tiene que ser realmente alguien que establezca metas en cada una de las sesiones y en cada uno de los trabajos que vayan literalmente pues a realizar. Estas tienen que ir justamente pues enmarcando qué meta es la que se quiere lograr con esta sesión o con el ejercicio, que además de todo tiene que ser muy tomado en cuenta los problemas o los síntomas que en este caso pues vaya a presentar el pequeño, y no solo de una forma aislada, sino que también dentro de lo que es la familia. Las respuestas, eso es algo que tiene que también ver mucho enfoque, es decir, cómo va a reaccionar el pequeño y la familia respecto a las técnicas o las indicaciones que vaya a utilizar en ese caso pues el terapeuta. Recordemos que cuando hablamos de esta terapia breve, tienen que ser fenómenos que se puedan observar, ¿sí? Además de esto, pues las creencias que mantienen estos problemas y el por qué se están todavía repitiendo. De ahí que se tiene que examinar, pues justamente que sea eficaz, que cada una de las técnicas o de las tareas pues vaya teniendo, se vaya cumpliendo durante ese proceso, y que la meta también sea enfocada. Ahora, decíamos que tiene que ser muy sensible y receptivo, pero esta también va en el campo social. ¿Qué quiere decir esto? Pues no solamente es dentro de la consulta, sino en el entorno en donde va a estar pues el pequeño. La familia es un punto muy importante en esta terapia breve, porque cuando el trabajo va a pasar, pues se tiene que dar estas indicaciones para que la familia lo lleve a cabo. Además de que se tiene que tener una plática con los padres para saber también el papel de la familia, si es muy receptiva, si a lo mejor presenta algún tipo de negativa para trabajar, o revisar pues también la dinámica que ellos llevan, ¿sí? Por eso también se habla de este campo social. En el mismo tiempo se tiene que determinar pues cómo proceder. Por eso se hace esta revisión. Muchas veces cuando vemos que va avanzando justamente pues la terapia y que además los cambios tienen que ser, digámoslo así, concisos, se tiene que hacer este análisis todavía mejor, ¿sí? Por eso se dice que pues es esencial de que nosotros lo podamos observar. Aquí vamos a también analizar todos los problemas que estos pues ya van a estar, digamos, enmarcados, y qué es lo que los producen y qué es lo que los mantiene, ¿sí? Por eso ponemos estos dos puntos que son justamente los constructos, ¿sí? ¿Cuáles de estos constructos ya tiene la familia y que se está reflejando muchas veces en el pequeño, y que esas van a ser dificultades que el terapeuta va a tener que hacer su marco de trabajo para poder saber cómo llevarlo a cabo? También tenemos estas secuencias conductuales que son repetitivas, que aquí lo ponemos como personales o interpersonales. Respecto a la familia, sobre todo porque cuando las analizamos, nosotros nos daremos cuenta que algunas veces las familias van a tener ya una línea, por decirlo así, en el que irán trabajando ellas respecto a su forma de educar, su forma de comunicarse. Y eso es algo importante para el terapeuta, porque pone mucha atención justamente a lo que nos va a decir la familia, ¿sí? En el caso de la terapia breve ocurre algo muy interesante. Los resultados se tienen que ver prácticamente desde las primeras 10 sesiones. Por eso en el discurso que nos dice la familia, nosotros sabremos también cómo intervenir con los pequeños, y muchas veces vamos a utilizar pues parte de estas técnicas o intervenciones que mencionamos hace un momento, como pueden existir otras, y por eso tenemos que ver pues estas secuencias conductuales para ver que se vayan realmente aplicando, o como mencionaba, en algunas veces la familia no va a querer pues realmente hacerlas.
Dentro de esto, sí, ya entrando exactamente a lo que son los enfoques como tal estratégicos, tenemos el que se va a llevar sobre todo a la forma, función y aquí los signos y los síntomas. Sí, ay, sí, no me diga. Ahí está lo chico. Sí, sí. Ajá, ok, sí. Entonces, bueno, ok, de acuerdo. En esto les comentaba sobre todo porque aquí nos vamos a centrar en lo que son los síntomas y los signos. Como tal, este tiene un punto muy importante porque los síntomas y los signos son aquellos que van a mantener esos comportamientos. Aquí vamos a revisar también dentro de lo que es la familia, cómo es que se llegan a hacer algún tipo de alianza y esto también va a afectar pues a que esos síntomas o estos signos se sigan manteniendo. ¿Sale? Lo ponemos aquí. Muchas veces va a ser unas coaliciones o estas, decíamos, como alianzas que se forman dentro de lo que son las organizaciones, llamadas pues la familia, ¿sí? O dentro de lo que es un ámbito a nivel de figuras de poder o lo que son las generaciones, ¿sí? Esto hace que normalmente se mantenga este problema que está enfocado también en la conducta. Para esto vamos a tener que hacer ciertas preguntas o interrogantes nosotros como terapeutas hacia la familia que nos va a ayudar justamente pues con el trabajo del pequeño. ¿Qué función cumple este síntoma en la estabilización de la familia? Es decir, si se mantiene, ¿sí? ¿Cómo es que esto está ayudando a que de alguna forma se tenga ese ritmo, esos comportamientos o esos problemas? Sobre todo porque recordemos que cuando hablamos de los niños no podemos verlos solamente de forma individual o aislado. Trabajar con los niños es también tener que trabajar muchas veces con la familia o con la escuela. Entonces, nosotros analizar justamente pues ese síntoma, qué es lo que lleva, hará que justo tengamos un amplio panorama de qué es lo que se está manteniendo. La otra pregunta es cuál es el tema central en torno al que está literalmente ese problema. Cuando hablamos de este tema, la misma información que nos van a decir nuestros pacientes o el cliente, pues es básicamente el entorno, cómo nosotros lo vamos a ir arreglando o lo vamos a ir teniendo las estrategias, ¿sí? Por eso se habla de un ciclo vital de la familia. En este ciclo como tal hay conflictos que se denominan dormidos. Estos son aquellos de los que normalmente las personas a veces en familia no lo van a recalcar o no lo van a hablar y se ve reflejado a veces en el comportamiento o en la conducta del pequeño, ¿sí? ¿Cómo se intenta resolver o cómo es que también se van a expresar? Pues va justamente en el síntoma que va a tener el pequeño. Ya hablemos de un mal comportamiento, de que tal vez no sé exactamente un conflicto familiar, pero algo que ocurrió dentro de y que entonces el pequeño lo está reflejando y que en ese momento pues justamente va a detonar algún otro movimiento familiar, ¿sí? Por eso se dice o se considera que el propósito del síntoma pues es defender, ¿sí?, a la familia de los cambios. Recordemos que cuando hablamos en esta parte de la familia, pues todo tipo de cambios sí se va a ver afectado en cómo va funcionando la familia. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros vayamos a dar indicaciones, ese síntoma o se tiene que desaparecer o incluso puede, vamos a ponerlo así, a ser más fuerte o crecer. Y eso haría que la familia nuevamente se tenga que reorganizar. Eso es parte de las estrategias que vamos a revisar y que muchas veces para los clientes, básicamente, para la familia, vamos a tener que analizar que tengan esta apertura para las indicaciones, sobre todo cuando estamos trabajando específicamente con lo que son los signos o estos síntomas que va a presentar el pequeño, que es quien llevan a consulta. Dentro de esto, como mencionábamos, un ejemplo, ¿sale? Sería pues que el progenitor o los padres podrían sentirse, en este ejemplo que les pongo aquí, exasperado o exasperados por su hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede presentar algún tipo de enojo, cólera, desesperación, y entonces eso llevará a que el padre pida ayuda. En el ejemplo que ponemos aquí, pues básicamente tendríamos nosotros que analizar por qué lo hace y cuál es la relación que está teniendo a lo mejor nuestro hijo o el joven, ¿no?, con el otro progenitor. En el ejemplo que ponemos, decimos que está intentando, ¿no?, esta parte de la disciplina. Aquí vemos también ese tipo de alianzas. En un caso más sencillo o una forma más fácil de decirla, es cuando
un hijo, ¿no? Tiene mayor, no afinidad, pero sí mayor, digamos, comunicación o convencimiento hacia alguno de cualquiera de los dos progenitores. Cuando eso pasa y normalmente el otro progenitor es un poco más estricto o intenta finalmente pues tener ciertas reglas y que la otra persona no se prestea, se hacen este tipo, decíamos, como de alianzas, ¿sí? Ahí es cuando nosotros tenemos que ver justamente qué pasa. Por ejemplo, si el hijo empieza a ser rebelde, ¿no? Si empieza a ir mal en las calificaciones, etcétera. Ahí ese es nuestro síntoma en donde nosotros tenemos que analizar por qué se está llevando dentro de lo que es la familia, ¿sí? Otro caso posible que también me gustaría que lo analizáramos es que un abuelo puede, ¿sí? O actúa constantemente en conveniencia con un nieto, ¿sale? Contra sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a ver este tema de las alianzas. Porque ya sabemos que, bueno, normalmente lo que son los abuelos suelen ser alguien que consiente mucho a los nietos. Sin embargo, ¿sí? En el ejemplo que ponemos aquí, esta disciplina o poner estos límites ayudará justamente a que delimitar muy bien cuál es el papel de mamá o de papá y cuál es el papel de los abuelos, ¿sí? Decimos aquí que los progenitores, por alentar o dar vigencia, sale esta parte de pues, justamente como permiso a lo que considerarían conductas apropiadas, ¿sí? Decimos justamente que el desarrollo o la forma en cómo se tiene que comportar tendría que estar sobre todo en el caso de los padres y no tanto de los abuelos. Sin embargo, esto llevará a que los abuelos normalmente van a tener un punto de queja de cómo es que se comporta el hijo o el nieto, ¿sí? Y aquí se cumple esta parte que decíamos, si como tal yo me estoy a lo mejor, vamos a ponerlo así, enojándome o estoy teniendo alguna queja de mi nieto, tendré yo que revisar justamente el qué es lo que está pasando en casa, ¿sí? Aquí sería la incompetencia muchas veces, como se los pongo aquí, respecto a los padres, ¿no? La queja va que tal vez los padres no están educando correctamente a los hijos y entonces yo soy quien a lo mejor educa o soy quien está atento o tomaré esta posición de poder, ¿sale? Eso también es un tema porque ahí vemos que las alianzas no están perfectamente o no están correctas, ¿sí? Ahora, esto va a lo que es una confusión jerárquica, que decíamos que justamente las figuras de poder y las jerarquías que existen tienen que quedar súper claras porque de otra forma, entonces no estaríamos atacando como tal el problema, ¿sí? Aquí decimos que la terapia supone cambiar esas secuencias. Tendríamos nosotros que romper esas alianzas, volver a acomodar, por decirlo así, en jerarquías a quién corresponde quién, para entonces evitar ese tipo de confrontamientos o problemas de quejas. Y eso es importante porque se volvería a trabajar este término, ¿sale? De lo que son los síntomas. Ahora, estamos hablando aquí, ¿sale? Que les comentaba sobre que los progenitores deberían de ser quienes estén a cargo de los hijos. Si esto no ocurre así, entonces, ¿dónde quedaría esa parte de la responsabilidad? ¿Sale? Otro punto también importante es que tenemos que ser muy cautelosos, como se los pongo aquí, respecto a esas coaliciones o las alianzas que se forman. Cuando nosotros las revisamos y vemos que esas alianzas muchas veces no se van a poder separar, tenemos que tener literalmente táctica, ¿sale? Para poder decir en qué momento podrían ser literalmente altas respecto a que se puedan romper o no se puedan romper, ¿sí? Está aquí tal cual como los pongo, los miembros que ocupan posiciones inferiores en la jerarquía contra los que tienen niveles más altos, ¿sí? No es lo mismo tener una alianza a lo mejor con un abuelo, que es consentidor, a tener una alianza tal vez con un hermano mayor o menor que pudiera no dar ningún tipo de beneficio a ese tipo de comportamientos. Y aquí vamos a utilizar algo que es una comunicación metafórica, ¿sí? Que es parte también de las, mejor dicho, de las técnicas que probablemente se utilicen dentro de resolver ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ¿sí? Cuando el problema es importante, también tenemos que nosotros pensar en esa solución y se los pongo como disfuncional en ese problema. Esto pareciera un poco extraño, sin embargo, la parte de la terapia breve es que es muy amplia respecto a las técnicas que podemos utilizar porque tiene beneficios respecto a los
las circunstancias y sobre todo el cambio de conducta que nosotros queremos, pues básicamente tener, ¿sí? Aquí decimos que tenemos que analizar ese tipo de contratos con las personas o las técnicas que nosotros vamos a intervenir o que vamos a utilizar para esa lucha de poder. Y la lucha de poder pues es referente a las alianzas que se están haciendo o esas coaliciones de las que hablábamos. Ahora, tenemos este enfoque que se centra en el proceso y los circuitos de feedback o de retroalimentación. ¿Sí? Diremos que la creencia de que los problemas se originan y se mantienen por el modo en que las personas o nuestros clientes están tratando literalmente de percibirlas o de abordarlas. Y eso normalmente las personas pues no tienen muchas veces las técnicas o las habilidades para poder hacerlo. De estas soluciones que ya están intentadas por ellos mismos, muchas veces van a ser por este tipo de creencias o lo que llamamos como marco de creencias, ¿sí? Ese marco de creencias también es importante que nosotros lo vayamos a revisar y es importante también anotarlo, ¿sí? Porque cuando nosotros vayamos como tal a enmarcar eso nuevamente, vamos a tener que quitar o poner nuevas creencias. Por eso es importante que el marco de creencias nosotros lo vayamos pues literalmente analizando desde la primera sesión, que desde la primera sesión en la terapia breve se está haciendo pues un análisis y una intervención al mismo tiempo. Decíamos aquí que quizá no genere ningún cambio o incluso exacerbe ese problema, porque tal vez al principio, ¿sí? Las personas al intentar justamente pues esos cambios o en ese proceso no lo logre ver o no lo note, pero a medida que nosotros vayamos trabajando o avanzando. Aquí se los pongo referente a lo que es la retroalimentación o este feedback, ¿sí? Decimos aquí que hay un problema y este problema se puede hacer pues más grande si se aplica sobre todo actitudes, comportamientos, respuestas, soluciones por parte de la misma persona o en este caso de la familia con tal de que se solucione, ¿sí? O son estas aparentes soluciones que lo decimos como más de lo mismo. Un ejemplo es cuando intentan, sobre todo en el caso de los niños, que ellos ya no tengan a lo mejor un mal comportamiento, ¿sí? Aquí les pondré un caso. Es un pequeño que normalmente grita, se pelea, contesta con mamá, un pequeñito de 6 años, ¿sí? La mamá lo que hace normalmente es que dice, bueno, ya le pego, le grito, lo castigo, le quito cosas y nada de eso funciona. Al contrario, grita más, se enoja más, me llega a pegar. Estamos de acuerdo que esas soluciones ya no están sirviendo y entonces se tiene más de lo mismo, más gritos, más comportamiento agresivo del pequeño, más de lo mismo, ¿sale? Ese más de lo mismo nosotros lo analizaremos y entonces vamos a tener que generar literalmente otro tipo de soluciones que ya no lleve a ese más de lo mismo. Al contrario, nosotros tendremos que hacer intervenciones enfocadas justamente en esos cambios, como decíamos, ¿sí? No se le recomienda obviamente que le griten y que le quite a lo mejor sus juguetes o cualquier otra actividad que le gusta al niño, porque eso ya no funciona. De hecho, esto más de lo mismo nos da respuestas de los niños cuando dicen, si me pegan no me duele, porque ya generamos tanto en los pequeños que ya no hay un punto en el que realmente veamos un cambio, ¿sale? Por eso esto puede caer en lo que decíamos como circuitos de retroalimentación. El mismo pequeño nos está diciendo, esto ya no me está funcionando, así que ya no hay un cambio, ¿sale? De ahí que nosotros intentaremos básicamente romper este patrón, ¿va? Esto es parte de lo que les comentaba, cuando decimos que se mantienen esos problemas porque se aplican soluciones que no son correctas y que dentro de la familia, sobre todo, sí, en este caso que se los comento, pues es para lo que ellos consideran que está bien o que debería de ser. Y aquí viene el tema que revisábamos o parte de lo que decíamos sobre las creencias, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo pego, bueno, a mí me enseñaron, ¿no? Que si pegaba, pues iba a tener que corregirse o iba a cambiar ese comportamiento o simplemente ya no iba, ¿no? A pasar que me gritara o que se enojara. Sin embargo, eso es una idea de la persona. Esas son las creencias que nos están diciendo, ¿sí? Una reacción insuficiente a una dificultad o a una negación, ¿sale? También puede construir lo que llamamos soluciones intentadas, que en este caso decimos son capaces de perpetuar esa dificultad y convertirla en un problema todavía mayor.
Porque al momento en que les pegamos o se les pega a los niños, les digo, suelen decir un ya no me duele, o a veces es un pégame más fuerte, ¿sí? Ese tipo de respuestas nos están diciendo que ya no tiene literalmente como poder o ya no se está llevando esa práctica, ¿sale? ¿Qué hacemos aquí? Necesitaríamos llegar a una negociación, básicamente para nosotros literal aliviar, ¿sí?, esta parte de la conducta que ya no está literalmente funcionando y que ya no vemos una respuesta como tal. Además, hay un autorreforzamiento que nosotros analizamos porque ese comportamiento ya está, digamos, absorbido por el pequeño, ¿sí? Y cuando está absorbido o ya lo ve como parte de lo que siempre va a pasar, ya no se tiene ese efecto, ¿sale? Entonces, esas soluciones intentadas también es importante que dentro de la entrevista familiar, cuando trabajamos con los pequeños, se tenga anotaciones de cuáles son los que ellos están intentando. Otro punto de esto, y un ejemplo también, es que el progenitor, por ejemplo, va a tratar de controlar, en este caso se los pongo como un adolescente, además de que al mismo tiempo va a impulsar esos actos de rebeldía. Ese también es muy común. Se dice que mientras más lo prohíbas, más lo va a hacer tu joven. Entonces, la intención es como tal no hacerlo. En algunos casos, parte de lo que son las prescripciones que se hacen o indicaciones es que lo deje. Ya no decirle que no, ser aparentemente un poco más permisivos, y eso dentro de lo que es ese proceso o esa discusión que normalmente estaba, se va a romper, ¿sí? Tal vez al pequeño o al joven se quedará un poco extraño, tal vez al principio diga, sí, me parece muy bien, ¿no? He obtenido eso que tanto quería, que ya no me regañen, que ya no me digan nada, ese permiso. Pero posterior a eso, los cambios se llevan porque el joven tendrá también que tener una actitud o un comportamiento, digamos, normal dentro de lo que es en casa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y siguiendo el ejemplo que se los pongo aquí. Provocar más intentos de control y así sucesivamente no va a servir. Entonces, si nosotros dejamos a nuestro adolescente, ¿no? Obviamente con medidas correspondientes de seguridad, y el siguiente día nosotros tener que hacer nuestras actividades normales. Si nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana, pues hacer el ruido, actividad necesaria. Porque muchas veces se cae en el error, ¿sí?, que los padres suelen tener como cierta consideración, porque llegó tarde, porque se desveló, ¿sí? Entonces, no hay como tal una consecuencia, que es algo que también se revisa en el proceso y que al tener los jóvenes esa consecuencia, van a tener una respuesta de decir, ok, sí me dio permiso, pero de todas formas, por ejemplo, me tuve que levantar temprano, tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro, ¿sí? Y eso es algo que los jóvenes van tomando también conciencia. Esa es una toma de decisiones de ellos, básicamente, y que también, si se dan cuenta, pues es en parte por la dinámica familiar que se está llevando. Otro ejemplo que se los pongo aquí es alguien con problemas que tiene sueño, ¿no? O problemas para dormir, básicamente. ¿Qué pasa aquí? Todos nos ha pasado que en algún punto queremos dormir y no podemos. Nos pasamos horas en la cama, muchas veces vemos el teléfono, ¿no?, el celular, estamos en internet, y si no, lo dejamos a un lado y buscamos nuevamente, ¿qué? Dormir, conciliar el sueño. Sin embargo, no suele pasar. Es esta vez en que entre que más lo quieres o más te obligas, menos pasa, ¿sí? Por eso se los pongo aquí como un fenómeno que solo puede, ¿qué?, producirse de modo espontáneo. Si nosotros literalmente nos obligamos a eso, muy probablemente no va a pasar. Y aunque aquí pareciera un tanto como extraño, son también parte de las indicaciones que muchas veces se les manda a las familias en casos de comportamiento con niños, ¿sí? Decimos aquí que ese esfuerzo frenético por dormir se convierte en la misma razón del por cual el sueño no llega, ¿no? Mientras más quiero, menos pasa. Aquí hablamos de algo que es la cronicidad. En este caso decimos, bueno, es vista o nosotros la podemos entender como una dificultad, ¿no?, que es repetidamente y que además de todo está mal manejada. ¿Por qué? Porque si yo quiero dormir y me obligo, no estoy obteniendo eso que quiero. Si yo quiero que mi hijo cambie de comportamiento y al mismo tiempo lo estoy obligando a base de lo mismo, no va a funcionar, ¿sí? ¿Qué entonces nosotros tendríamos que hacer? En la terapia como tal le pedimos a los padres pues una lista normalmente de todos esos intentos que ya hicieron, de cuál es la reacción o la respuesta de los pequeños, y analizamos incluso si se tiene que llevar un equilibrio en casa, en escuela,
o con los amigos, porque recordemos que hablamos también de circuitos. En este caso, pues la familia. Pero si analizamos la familia y no hay un problema específicamente ahí, pues entonces nosotros tendremos que revisar cualquiera de los otros círculos donde se mueve el pequeño, ¿sí? Ahí intentaremos insertar algún tipo de actividad que rompa eso más de lo mismo, para entonces adaptarse a los cambios. Y esos cambios se verán reflejados en el pequeño, también se verán reflejados, por ejemplo, en la familia e incluso con los amigos, ¿sí? Aquí hay que ser muy atentos a lo que nos dice más que nada la familia, ¿sí? Y por ejemplo, vamos a ponerlo así, para que nosotros podamos incluso hacer algún tipo de diagnóstico respecto a lo que nos van diciendo y que ese diagnóstico nos funcione para las metas que queremos lograr, pues tenemos que revisar que evolucione, ¿sí? Es decir, que se mantenga un equilibrio en cualquiera de estas áreas o en cualquiera de estos círculos de los que nosotros pues acabamos de comentar. Aquí está otro ejemplo, otros puntos importantes. Es decir, no se extraen inferencias sobre qué disfunciones individuales o familiares subyacentes, ¿sí? Es decir, aquí el síntoma, por ejemplo, no va a tener como tal un proceso. Así, dinos, Monse. O bueno, Montserrat, perdona. No, no te preocupes. Disculpa, es que no se están pasando las diapositivas otra vez, o no sé si soy yo, nada más. Sí, a ver, déjamelas. No sé. A ver, no sé si te aparece. Estamos en lo que dice, no se extraen inferencias sobre. Sí. No sé si ya las ves, porque ya le cambié. Entonces. Sí, ya ¿Sí? ahorita ya se ve. Gracias. No, gracias a ti por hacerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, comentamos esta parte que no se extraen inferencias y decíamos como tal que el síntoma aquí, por ejemplo, no tiene exactamente como una función. Es decir, sí sabré que a lo mejor mi hijo está enojado, está gritando, ¿no? Mi adolescente, pero yo no quiero saber exactamente ahí qué pasa, ¿no? Quiero saber qué es lo que lo llevó. Decíamos esos intentos, ¿sale? Ahora, aquí va a haber algo como muy interesante y por eso la parte de la terapia breve es a veces un tanto confusa para algunos, a veces es muy sencilla para otros, ¿sale? Pero decimos que no se considera, por ejemplo, que sean necesarios o útiles conceptos. Esta parte de tener un equilibrio, ¿sale? Tampoco se utilizan mucho como enfermedades mentales, exactamente que lo vaya como a definir o a clasificar. Y nos vamos a llevar literalmente todo aquí en qué es lo que está pasando. Analizamos literalmente como cada uno de los intentos, ¿sale? De aquí que viene esta frase que dice, si no tienes éxito a la primera, sigue intentándolo. Si no lo intentas una segunda vez, una tercera, lo recomendable es que entonces hagas cambios, ¿sí? Se dan cuenta que en ese proceso, es decir, en este ejemplo que les pongo del pequeñito de 6 años, ella decía, bueno, yo ya intenté hablarle, ya intenté calmarme, ya intenté no castigarle las cosas, estoy con él, por ejemplo, más tiempo, ¿sí? Pero recordemos que los circuitos o básicamente donde ellos se relacionen, pues también lo tenemos que analizar. En este caso, ¿sale? Cualquiera de estos intentos ya lo hizo 1, 2 y 3 veces y el comportamiento del pequeño seguía siendo el mismo. Sin embargo, no solamente era casa de abuelita, ¿no? O casa de los tíos, donde esos comportamientos se cambiaban. Mamá de pronto era un poco más permisiva, mamá no gritaba para nada, mamá no daba reglas, por ejemplo, ¿no? Dejaba que su hijo pues hiciera lo que quisiera en cualquiera de esas casas. Cuando se ponen reglas en casa, entonces es cuando se rompe eso, ¿sí? Por eso decimos que aquí no es tanto como tal el que el niño grite o no grite, en el ejemplo que les pongo, sino qué es lo que ocurre en esos ámbitos donde se está moviendo el pequeño, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, pasaba en la escuela. En la escuela normalmente él no llevaba esta parte de las reglas ni les ponía atención. ¿Por qué? Porque estábamos fuera de casa. Y como es que ese proceso para los pequeños es un tanto difícil, ¿sí? Poder justamente identificar en dónde sí y en dónde no. Por eso decíamos al principio que esta parte de la responsabilidad, pues básicamente va a ser en papá o mamá. Claro, va a haber un caso, ¿no? Que a lo mejor no esté ni papá ni mamá, y eso es absolutamente normal, pero ellos seguirán siendo los responsables de poner, en este ejemplo que les doy, las reglas, ¿sí? Por eso decimos que si no, vamos a intentar algo diferente. Ahora, dentro de eso, pues se los pongo aquí, si la formación y el mantenimiento del problema, ¿sale? Se ven como partes en un círculo vicioso,
nosotros tendremos literalmente que quitar esa parte del círculo, ¿sí? Lo analizamos como literalmente cuáles son los ingredientes o las personas que están en ese círculo. Por eso decimos, ¿qué lo mantiene? Entonces podría mantenerlo a lo mejor papá, podría mantenerlo en este caso que se los comento, papá y mamá no se llevaban, ¿sí? Entonces ellos lo que hacían pues básicamente es que cuando estaban juntos empezaban de pronto como a discutir porque papá no vivía en casa y de pronto iba, ¿no? Se quedaba una temporada y luego no. ¿Qué quiere decir ahí? Esas discusiones el pequeño las veía, ¿sí? Cuando el pequeño les ve dice, bueno, pues discuten de a poquito, a ratos, ¿no? Estoy enojado, por ejemplo, con mamá porque discute con papá que llega. Eso no debería de ser. Entonces, estoy tan enojado, se lo digo, pero mamá no lo entiende, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son conductas que a veces dentro de los ámbitos, ¿sale? Ellos, los adultos, muchas veces no lo vamos a ver. Por eso decimos que se trabaja también con la familia, ¿sale? Nunca podremos ver a un menor si no vemos también a la familia. Decimos aquí, ¿sale? Hoy, bueno, manteniendo esta parte del problema. ¿Qué hacemos? Alterar esa conducta, ¿sale? Se debe de interrumpir ese ciclo. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, papá y mamá no discuten? ¿Qué pasa si intentan cada vez que tienen alguna diferencia, en vez de gritarse, y literalmente vamos a empezar a reír, ¿no? Por ejemplo. Muchas veces no van a querer reír, pero tampoco van a discutir. Entonces, se evita ese tipo de conducta que el menor estaba viendo, ¿sale? Cuando lo interrumpimos y quitamos eso, pues va a bajar finalmente nuestro problema, ¿sale? Va a haber algún cambio. Ahora, recordemos que esto también es importante saber desde cuándo está pasando, porque cuando los pequeños ya tienen un comportamiento muy marcado y lo analizamos desde el punto de la familia, tendremos que saber si el niño lo ha visto desde que era muy pequeño, si son continuos, ¿no? O cómo es que incluso los padres muchas veces piensan que los menores no se dan cuenta, pero ocurre, ¿no? Un ejemplo de esto, también en algún punto una mamá me comentaba, no, es que yo me encierro en el cuarto a discutir con mi pareja y ellos pues se quedan en la sala. Ok, pero de todas formas siguen estando ahí presentes y lo escuchan, ¿sí? No es una forma correcta de cómo se estaba aparentemente pues manejando y solucionando, ¿sale? Por eso decimos pues que se tiene que revisar cuáles son esos como intentos que no están funcionando tal cual. Decimos aquí que puesto que esto ya no se provoca, va a haber otras conductas del sistema de esa interacción y es ahí cuando vemos estos cambios, ¿sí? Esta parte que dice menos de lo mismo puede llevar a menos de lo mismo. Es decir, menos discusiones, en el ejemplo que les pongo, llevaría que a lo mejor nuestro pequeño, ¿no? Este pequeño de 6 años que le comento, diga, bueno, ya no se pelean, ya no están gritando, ya no tengo que estar yo todo el tiempo en modo protección, ¿no? De saber si gritan, por qué se están gritando, si de pronto a lo mejor mamá va a decirle, oye, ya vete de casa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que el niño definitivamente baje ese momento de tensión. Entonces, es menos de lo que ya teníamos, ¿sale? Y así sucesivamente. Por eso estos cambios literalmente se tienen que analizar en las sesiones. Por ejemplo, cuando llegan, normalmente nos dicen, ah, sí, lo intenté, me funcionó, no me funcionó, yo vi que él cambió, a mí se me hace difícil, ¿no? A mí se me hace difícil como papá o mamá, por ejemplo. Pero vemos que el cambio está pasando en los niños, porque recordemos que normalmente cuando llevan a los niños en terapia es porque él o la pequeña tienen un mal comportamiento o tienen un problema o hay quejas de ellos de la escuela, ¿sí? O no se sabe relacionar, o sea, es una infinidad pero normalmente ponen al pequeño como si fuera el tema, digamos, como a solucionar. Y recordemos que no podemos verlo pues solamente a él, ¿sí? Ahora, dentro de esto, y eso es un punto bien básico respecto a esos dos enfoques, o básicamente, bueno, esas estrategias, pero la intervención como terapéutica es realmente amplia porque va a basarse mucho en lo que vamos nosotros a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos, obviamente, ¿sale? Que se puede aplicar en forma tanto individual, de pareja, familiar, y no va a importar tal cual. Sin embargo, en el caso de los niños, como es nuestro tema, sí tenemos que abarcar la parte de la familia, porque de otra forma estaríamos solamente como abarcando lo que nos va a decir el pequeño. Y recordemos que cuando trabajamos con familia y con pequeños y tenemos entrevistas con cada uno, las versiones o finalmente como nos lo describen suelen ser
todo lo contrario, ¿sí? Mientras que a veces los niños nos dicen, sí, papá y mamá discuten todo el tiempo y yo veo que se hablan y se dicen y se comportan de tal forma, los padres normalmente dirán, no, yo creo que lo conozco, yo creo que conozco a mi hija, de pronto veo que hace esto, ¿no? O sea, no dice nada, es muy callado o callada, etcétera. Pero realmente les digo, las versiones suelen ser muy diferentes. Entonces, lo que se tiene que hacer, y por eso se los pongo aquí como en la mayoría de los terapeutas, es que las personas, o bueno, básicamente nuestros clientes, van a tener mapas internos, ¿sí? Y esos mapas internos, pues básicamente es lo que nos van a comentar. Nos dirán, ah, bueno, pues yo creo que nosotros funcionamos así, la familia está regida por tal cosa, tenemos orden, tenemos reglas, y las reglas, la verdad es que es uno de los puntos que los niños casi no saben identificar. Muchas veces los padres llegan y nos dicen, sí, hay reglas, ¿no? Hay reglas porque saben que tienen que tender, por ejemplo, su cama, saben que tienen que recoger la mesa, etcétera, etcétera. Pero cuando preguntamos eso a los pequeños, dicen, pues no hay. Pues sí, solamente tiendo mi cama, pero pues es todo lo que hago, ¿no? Por ejemplo. Y eso, literalmente, son esos como mapas internos que tanto los niños como lo que son los adultos, pues tenemos, ¿sale? El segundo es que aquí las personas, o bueno, nuestros clientes, realizan la mejor elección para ellas en cualquier momento dado, y sobre todo en el caso de los padres. Ellos, al final de cuentas, pues van a considerar cuál es la mejor decisión para corregir, modificar o hacer algún tipo de, literalmente, cambio por este problema que se está presentando, por el cual están llegando a la terapia. Y los pequeños también dirán, bueno, yo no me quiero comportar, yo no lo quiero hacer, yo no quiero participar, yo no nada, ¿sí? Y normalmente vamos a tener un poco de negativa por parte de ellos. O incluso esa negativa tal vez no puede ser tan explícita, pero lo van a evadir, ¿sí? Y esa es una decisión que ellos están, pues, literalmente tomando, ¿sí? Aquí decimos que la explicación, la teoría o la metáfora son, pues, utilizadas básicamente en esta terapia para relacionar hechos concernientes a una persona y que no son la persona, ¿sí? Simplemente es el decir que eso pasó o que esa situación está ocurriendo, pero que no está definiendo específicamente a, ¿no? En el ejemplo que les pongo de este pequeño, mamá me decía, bueno, es que yo sé que yo soy el problema, porque yo no tengo paciencia, porque soy muy desesperada, porque suelo gritar mucho, porque les grito a todos, ¿no? Entonces, yo asumo que tengo eso. Cuando aplicamos algún tipo de explicación, les damos a entender a las personas que no son ellos, sino el comportamiento, su forma de pensar, de relacionarse, etcétera, y ese es realmente el problema. Entonces, quitamos, sí, cierta culpa que puede llevar a que ese comportamiento pues se siga manteniendo y que las personas ya no se vean como el malo, ¿sí? También pasa en caso de los niños pequeñitos que de pronto nos dicen como de sí, por mí se pelean mis papás, es que yo tengo, ¿no?, que ser el que mejor se porte, es que yo tengo una responsabilidad, no sé, con mis hermanas y eso me lleva a que tengo que ser el mejor y poner un buen ejemplo, ¿sí? Porque no todos, pues obviamente los casos van a estar enfocados a que los pequeños tengan un mal comportamiento. Un tema de ansiedad, en el caso de los niños, es ya ahora muy común también y pueden ser por diferentes razones, ¿sí? Analizamos la situación y no a la persona específicamente, ni le dejamos ver que ella o él sea el problema. El cuarto punto es que respetamos los mensajes de nuestro cliente. Esta parte de respetarlo significa que ellos mismos nos van a dar esta información, ¿sí? Sobre, por ejemplo, qué es lo que ellos están llevando a cabo, también cómo lo intentaron, ¿sí? Quiénes a lo mejor intervinieron para evitar ese tipo de modificaciones o asumieron también algún otro tipo de rol, vamos a ponerlo así, que nos den pautas para decir, ah, bueno, si interviene a lo mejor abuelita, si interviene a lo mejor el tío, no, o la tía, etcétera. O incluso en el caso de los niños, los amigos, ¿sí? Hay niños que en esta parte que pues obviamente están pequeñitos y están haciendo amistades, esa amistad es muy fuerte, entonces tienen lealtad hacia los amigos, ¿sí? Cuando tienen esa lealtad, intervenir y tratar de quitarle eso no sería lo mejor, no podemos prohibir, ¿sí? Y entonces estaríamos cometiendo ese error, que es algo que también ocurre con los padres, es como de, ok, te prohíbo que te juntes con, ¿no? Y los pequeños pues no lo van a hacer.
y ahí vienen, decíamos, los problemas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros respetamos esos mensajes, los escuchamos y vamos a ver cómo incluso una de estas intervenciones nos va a servir para modificar ese tipo de ideas de una forma un poco más persuasiva, porque eso es algo que tiene también esta terapia. Nosotros somos muy persuasivos respecto a lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir para que se cambien o se modifiquen, ¿sí? Enseñar a elegir también es una opción. ¿Por qué? Nosotros como tal, en esta terapia, a diferencia de la que es una terapia convencional, al ser algo que buscamos y trabajamos por metas, esperamos que los trabajos sean literalmente como un poco más rápidos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a darle opciones a la persona, vamos a ser muy directos con las indicaciones y entonces ellos tendrán que elegir, ¿sí? Por eso decimos, nunca se excluye una elección, todo el tiempo eligen. Si de por sí nosotros todo el tiempo estamos eligiendo, en este tipo de terapias todavía es mayor el cómo ellos tienen que elegir. Y les digo, lo vamos a ver incluso en el caso de cómo es que a los pequeños también los ponemos a elegir y esos son comportamientos, les digo, que cambiamos de una forma muy persuasiva sin que tengamos que ponernos en un papel, digámoslo así, como director o como mamá o como papá, que seamos como muy rígidos, ¿sale? El sexto, los recursos que nuestro cliente necesita están en su propia historia personal. Por eso decimos que ponemos mucha atención. Si dentro de este discurso, ¿sale? Que les comentaba de este pequeñito de 6 años, mamá dice, bueno, es que yo suelo gritar y yo me desespero y no me gusta el desorden. Entonces, si yo veo que mi hijo deja las cosas mal puestas, yo me pongo de malas y entonces le grito que tiene que dejar las cosas en su lugar. Se dan cuenta que ahí nos está dando información. No estamos diciendo que fomentemos el desorden, pero si nos está diciendo, bueno, eso a mí como adulto me desespera, necesito trabajar yo eso como adulto para entonces tenerle la paciencia a alguien que es menor y que está justo en esta parte de aprender, ¿sí? Por eso es tan importante, pues, escucharlos. La persona con la mayor flexibilidad o posibilidad de elección será el elemento que controle el sistema, en el caso de las familias con los pequeños, ¿sí? Normalmente decimos aquí, si el pequeño es el que grita, es el que se desespera, es el que hace estos comportamientos que podrían romper como cierta paz en casa, eso es parte de lo que los padres, por decirlo así, van a tomar una posición de desesperarse, ¿sí? ¿Qué va si ellos dicen, bueno, a ver, lo analizo muy bien a mi hijo y ya sé que si me grita, ya sé que si patea, él va a esperar esta respuesta de mí. Esta vez ya no lo voy a hacer. Sí, tendremos que trabajar obviamente con los padres este tema de tener más paciencia, algún tipo de relajación, etcétera, ¿sí? Pero que entonces ya no va a dar esa respuesta. Ahí la persona elige y cuando elige y toma ese control es que se rompe también ese sistema, ¿sí? O esa relación de problema que se llevaba. Por eso se dice que la persona que pues tiene como más calma o tiene esa capacidad de control, pues literalmente va a cambiarlo, ¿sí? En el caso de los niños, normalmente les proponemos algún tipo de, vamos a ponerlo entre comillas, como travesura, en donde hagan algún tipo de broma para cambiar lo que se supone que los padres esperan. Se vuelve a tener ese efecto, solo que obviamente pues el lenguaje con los menores es diferente al que utilizamos con los adultos, ¿sí? Una persona no puede no comunicar. Todo el tiempo se está comunicando y esa es una regla universal, ya sea con las expresiones de los pequeños, ya sea con la expresión de los padres, pero se tiene esa comunicación constante y lo que nosotros pues básicamente hacemos es analizar y revisar todo eso, ¿sí? Si yo estoy dando alguna sugerencia, alguna técnica, algún ejercicio y veo que tal vez papá o el pequeño no tiene, vamos a ponerlo así, la mejor disposición o hacen a lo mejor algún gesto o cambian incluso de posición, ¿no? O suspiran, etcétera. Bueno, eso nos está diciendo algo. Ahí es un momento también nosotros de parar y decir, incluso, ¿no? ¿Qué opina? ¿Cree que podrían intentarlo? Que retar de pronto también a nuestros clientes es una forma también de persuadirlos de una forma literalmente muy respetuosa, ¿sale? Si es trabajo duro, divídelo en partes. Este trabajo duro va enfocado en el tema de la familia, ¿sí? Es decir, cuando nosotros analizamos con qué otras personas están, pues, literalmente relacionando, cómo es ese sistema que llevan, tendremos que hacer algunas alianzas,
¿sí? Y esas alianzas se forman ya sea con nosotros, ya sea con la escuela, ya sea a lo mejor en casa del abuelo, de la tía, de quien sea, y ese trabajo se divide entre todos, ¿sí? Es decir, si yo quiero cambiar o fomentar algún tipo de comportamiento en mi hijo, pues tengo que hacerlo. En el ejemplo que les daba de este pequeñito de 6 años, se le pidió exactamente que así como en casa tenían reglas, cada una de las casas a donde iba, ¿sí? Tuviera esas mismas reglas y no fuera mamá quien corrigiera, sino en el caso de que fuera, por ejemplo, con los abuelos fueran quienes pusieran esas reglas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si fueran con los tíos o con amigos, esas reglas tenían que estar marcadas por los dueños de la casa. Ahí se está dividiendo, ¿sí? Por eso se supone que si es un trabajo muy difícil, digámoslo así, o es duro, pues se tiene que dividir y todo se hace en esas alianzas. Se dan cuenta que esas alianzas están funcionando básicamente en los cambios y no nada más en beneficio de uno, que en este caso sería el pequeño, ¿sí? Además, ahí también se corrige una percepción respecto a que solamente en casa hay reglas o que solamente mamá es la que me corrige. Eso va a modificar obviamente desde cómo es que el niño dice, bueno, a ver, o sea, en casa sí hay reglas, a lo mejor antes en casa de mi abuelita no hay reglas, pero ya las hay, es una figura de poder, entonces yo tengo que respetar, ¿sí? Igual, eso es algo que les digo que se analiza en cada sesión, normalmente se pregunta es como de cómo les fue, lo intentaron, no lo intentaron, etcétera, ¿vale? Los resultados se determinan en el nivel psicológico, es decir, el impacto que se tuvo, ¿vale? Cómo es que, por ejemplo, el pequeño se pudo haber sentido enojado, se pudo haber sentido ofendido. En este caso, normalmente el pequeñito me decía, es que ahora también me regañan en casa de mi abuela y no es justo que me regañen en casa de mi abuela, ¿no? Porque mi abuela no me regañaba, mi abuela me dejaba hacer lo que yo quería. ¿Cuál es el impacto que se tiene? Parecería malo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estas intervenciones, aclaramos que las reglas no solamente son porque te quieran o no te quieran. Las reglas es algo como universal, ¿sale? En cualquiera de los ámbitos donde él vaya a estar. Tenemos ya como tal, ¿sale? Vamos a hablar de lo que son las intervenciones y en este caso es de enmarcado. Aquí vamos a hacer una visión literalmente, o vamos a ver el problema y vamos a modificarlo, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Las cosas o los hechos. Básicamente es lo que nosotros vamos a observar y lo que las personas nos van a decir que están observando, ¿sí? También es ese significado que le dan. Por eso hablamos que se enmarcan, ¿sí? Las personas, digamos que ya lo tienen como tan claro, tan específico, que en ese momento, pues nosotros lo vamos a analizar. Ahora, para este sí es importante, literal, que nosotros pongamos como mucha así, más que atención, como práctica literalmente a esas cosas que nos están diciendo. Porque no es que no funcionen, pero lo que nos van a comentar es como nuestro foco en este, ¿sale? Para que entonces nosotros hagamos esa intervención correcta. Porque aquí nosotros vamos a tener que persuadir muy bien a las personas para quitar o poner nuevos marcos. O básicamente vamos a ponerlo un poco más sencillo, la forma en cómo las personas se van a sentir o van a percibir las cosas, ¿sí? Entonces decíamos aquí que esas conductas pues van con las emociones y cómo estas las están asociando, ¿sí? Van a solicitar normalmente pues este servicio de la terapia y decimos que no son reflejos de las cosas o los hechos, esta parte de cómo están enmarcados, ¿sí? Sino lo que se les atribuye. Pero como tal, pues nosotros, y el término que se utiliza, pues es que es un marco que ellos ya tienen, ¿sale? Entonces decimos que las personas, por ejemplo, están constantemente trazando estas distinciones, ¿sí? Es decir, todo el tiempo están como teniendo un nuevo pensamiento, una nueva conducta, algo que los está llevando a, ¿sale? Mientras están tratando obviamente de darle un sentido al día, al mundo, al problema, ¿sale? A lo que se esté presentando. Entonces, en eso es cuando decimos que se desarrollan marcos o jerarquías de constructos, ¿sí? Es decir, la idea que se tiene. Ahora, dentro de esto, nosotros vamos a poner esos marcos, digamos, como sobre la mesa. Nos van a decir literalmente a lo mejor por qué se portan de tal modo, cuál es la idea que los lleva, ¿sí? Cómo los hace sentir. Por eso decimos que esta parte de las conductas y las emociones, pues están, obviamente están relacionadas, pero se ven reflejadas, ¿sí? Y ese es nuestro foco en este caso, ¿vale? Nosotros tenemos, ok, si yo quiero intervenir desde la parte de enmarcar eso que nos están diciendo las personas,
tengo que saber, uno, escuchar, identificarlos, ¿sí? Y posteriormente con eso voy a dar nuevas ideas. Esas nuevas ideas es como quitar un poquito esos marcos que ellos ya llevan, intentar básicamente pues que las personas los hagan, ¿sí? Ahora, para que quede esto un poco más claro, el marco es como si tuviéramos una cajita, ¿sí? En las personas donde depositan todo eso que ellos consideran o creen correcto en temas de soluciones o de actividades, ¿sí? Y además cómo lo relacionan, que es la parte de las emociones. Nosotros diremos que vamos a pedirles que salten afuera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Sería romper esas ideas. Y básicamente eso es, en algunos casos, difícil, ¿sale? Se pongo aquí como saltar afuera porque es una forma metafórica también de decirlo, ¿sí? Tratar de romper eso, les digo, a veces las personas no están como en la mejor disposición de hacerlo o consideran que también no pueden, ¿sí? Sobre todo en el caso de las familias, porque vamos a encontrar familias que son muy tradicionales o familias que son como muy como receptivas, ¿no? A esta parte de lo que nosotros vayamos a compartir, la información, los datos que vamos finalmente pues obteniendo de estas pláticas con ellos y con el pequeño, ¿sí? Se los pongo aquí. Nosotros, en el caso del terapeuta, tiene que proporcionar o alentar, ¿sí? El desarrollo de estos nuevos significados o de nuevos marcos, a lo que nosotros normalmente le vamos a llamar como un enmarcado o reenmarcado, ¿sí? Y les platicaré este ejemplo de Lorraine de 17 años. ¿Qué quiere decir? Y les contaré la historia. Básicamente es una pequeña, sí, que tuvo cambios aparentemente de la nada, sí, en su conducta. Ya no salía con unos amigos, no empezaba, por ejemplo, a relacionarse con otros, empezaba a aislarse, o sea, se quedaba en casa todo el tiempo, no llevaba una mala relación ni con papá ni con mamá. Sin embargo, lo que sí le había ocurrido años anteriores es que un familiar pues había abusado de ella, ¿no? Mamá lo sabía, simplemente dejó pues pasar un poco el tiempo porque dijo pues no hay un cambio, o sea, no la veo mal, ¿sí? Se dan cuenta que eso pues también es como un marco dentro de, es decir, pues la familia no, casi no pasó nada, pues no tengo por qué hacer una intervención, ¿no? Con ella. Pasa un tiempo y después, bueno, ella se siente mal haciendo esas entrevistas, dice, bueno, pues sí, me siento culpable, me siento que yo soy mala, ¿no? Siento que yo soy la del error, me siento anormal porque todos mis compañeros y amigos pues, y amigas sobre todo pues tienen una vida normal, a nadie le pasó esta situación, yo soy quien está mal, ¿no? Ahí sí, les digo, si ponemos atención a lo que nos dicen las personas, se ven como el problema y no que la situación fuera el problema, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la intervención se hizo. Decirle a ella que pues ella no era anormal. Simplemente la situación fue, uno, algo que ella definitivamente no tenía que pasar y se tiene que manejar el tema de la culpa, ¿sí? Segundo, la situación era lo anormal porque la familia, y ese es un marco que dentro de su familia nuclear tenían, es que la familia pues no era mala, ¿no? Que la familia no se traicionaba, por ejemplo, y que la familia pues tenía todo que quedarse entre ellos y que no había casi por qué alguien más saber de esa situación, ¿sí? Entonces, ahí les digo que también se trabaja en tener que enmarcar o desenmarcar este tipo de cosas, ¿sí? Se los pongo aquí. Ese es un desafío básicamente que nosotros vamos a poner a las personas para que les den un nuevo significado, ¿sí? Los significados que en este caso se los pongo, pues el cliente asocia con una situación sin proporcionar un nuevo marco, se le llama desenmarcado, ¿sí? O sea, ellos literalmente lo tienen que pensar muchas veces para que entonces podamos nosotros volver a meter una idea y se vuelva a hacer un marco, ¿sí? Por eso se dice que estos están como en un constante cambio, es decir, todo el tiempo vamos creando o metiendo nuevas ideas, por decirlo así, ¿sale? Se puede dejar que el propio cliente, les digo, cree o descubra esos significados alternativos o quede sin ningún significado en particular, es decir, simplemente como que, pues ya lo entendí, no me aplica a mí, no va para mi caso, ya no, ¿sale? Reenmarcar o desenmarcar son de las técnicas, ¿sí? Y son discretas porque lo hacemos a modo mucho de percepción de la persona, ¿vale? Por eso decimos que ellos básicamente pues aquí lo harán. Nosotros, ¿sale? En el caso, por ejemplo, de Lorraine que les pongo, pues se habló justamente de que era la situación, no ella,
¿sí? Entonces dijo, bueno, entonces yo no soy el problema. Se quita el marco de verse ella como un problema para decir que fue la situación o que fue a lo mejor la persona, ¿no? Y que además la familia, por ejemplo, pues no es necesario tener que convivir con todos a pesar de lo que pasó, porque en ese caso pues seguían frecuentándose como si nada hubiera pasado, ¿sí? Entonces ahí ese también es un marco que se está quitando para volver a implementar otro en que diga, bueno, ya no tengo por qué estar cerca de quien me hizo daño, ¿no? En la familia, en este caso, pues mamá también tuvo que poner literalmente de su parte para quitar esa idea y decir, cierto, ya no vamos a, por ejemplo, ir a casa de ella, no vamos a convivir, mantendremos un poco de distancia, ¿sale? El remarcado en la normalidad, se los pongo aquí, desenmarcó la idea que se tenía la joven, ¿sale? De que era normal, que es lo que les estaba yo comentando. Esa creencia, ¿sí? Es básicamente lo que nosotros vamos a atacar. Esto es algo, les digo, que se hace como muy común. Sin embargo, va a haber personas que van a poner como cierta resistencia a estos tipos de cambios. Personas que digan, no, pero es que eso no puede ser. Es que, ¿cómo voy yo a quedar? ¿O qué va a decir mi familia? En el caso de pues, Lorraine decía, bueno, es que, ¿qué va a decir mi familia, no? ¿Qué explicación yo voy a dar? Decíamos que se trabaja con ambos. En este caso, pues se trabajó con la pequeña y también se trabajó, bueno, con mamá, ¿sí? Que era quien estaba, además de todo, pues cerca de ella y estaba al tanto de toda esta situación que le pasó. Cuando cambiamos esos hábitos, bueno, en esta parte que se los pongo aquí en toda una vida, remarcó pues la idea de nuestro cliente, ¿no? Acerca de el potencial de la terapia, porque normalmente el que haya dejado pasar tanto tiempo consideraba que no era necesario, que no iba a afectar y que entonces no necesitaba la terapia. Más allá de ciertos comentarios como, bueno, la terapia es larga, no funciona, ¿no? Etcétera, etcétera. O es incómodo y nos centramos en este caso, pues, en quitar esas ideas. Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, no nos centramos tanto en lo que sería el síntoma, sino en el proceso, es decir, todo lo que la persona quitó, puso o dejó de hacer en su vida, ¿sale? La diferencia entre lo que es el enmarcado y el desenmarcado, pues va básicamente de lo que es el enfoque o la forma en cómo nosotros vamos a trabajarlo. Que si bien es cierto, a lo mejor no pudimos aplicar ese y pudimos haber aplicado cualquier otra intervención, va a ser mucho de lo que les comentaba, si me enfoco en el proceso o si me enfoco en el síntoma, que el síntoma a lo mejor sería que ella se está alejando de sus compañeros, que ya no se quiere relacionar con nadie más, que tiene una baja autoestima, que básicamente nosotros lo vamos a ver que ella pues no se arreglaba, descuidaba mucho su alimentación, etcétera, ¿sí? Bueno, esos son mis síntomas. Entonces, yo aquí tendría que cambiar también esa percepción y por eso les digo que el enmarcado y el desenmarcado va a variar mucho desde cualquiera de estos dos enfoques que nosotros pues utilicemos. Los objetivos básicamente pues es que nosotros tengamos que averiguar, básicamente ellos nos van a decir quién produce, ¿no? Ese marco en la terapia breve. Uno es el que ellos nos llegan y nosotros el que nosotros literalmente vamos a intervenir, ¿sale? Sin duda alguna debe resultar un proceso, ¿qué? Interaccional, ¿va? Es esta plática que nosotros tenemos. Cuando nosotros platicábamos, por ejemplo, con ella, pues decía, bueno, no solamente veo la conducta que tú llevabas o el problema que se presentaba, ¿no? Sino cómo tú lo estás desenvolviendo, ¿sale? Por eso decimos, ¿seas sensible a estos fenómenos conductuales? Sí, pero pues nuestro foco es indagar, ¿sale? O sea, que nosotros realmente estemos investigando todo el tiempo, saber cómo ella se veía, por qué tenía esos comportamientos, ¿no? Cómo se hacía sentir, cómo pasaba, por ejemplo, en casa esa situación desapercibida, nos hablaba, cuando tenían una idea de que se estaba presentando estos cambios de conducta por esa situación, muchas veces la familia lo omitía. Entonces, eso es algo que también pues nosotros ponemos intención y sobre todo acción, ¿sale? Explicación del problema que dan los miembros de la familia, verdades para ellos. En este caso que les comentaba, pues ellos decían, bueno, pero pues no pasó, o sea, ¿por qué pasó tanto tiempo, no? Si ella tuvo este abuso cuando era menor. Porque pues yo vi que estaba bien, yo pensé que no le había afectado, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor ahorita que ya está grande, que se está relacionando con más amigos, etcétera, etcétera, ¿sale? Eso pues es parte de lo que ellos nos van a decir. Las experiencias afectivas, que también son reales para ellos, ¿sale? Son suscitadas por sus modos de ver esta dificultad y los procesos de la terapia.
básicamente es de qué tan difícil hubiera sido, ¿no? Si ellos hubieran tomado un poco de acción anterior a y no esperarse hasta que esto, digamos, se desencadenara. Claro, muchas veces les digo, la familia en este caso pues decía no, porque la familia casi no se traiciona y no debería de, ¿no? Por ejemplo. Las sugerencias del terapeuta, sobre todo, digo, los diferentes modos de enmarcar las situaciones, ocupan una posición central, ¿sale? En cuanto derivan a una expectativa exterior. Es decir, nosotros, sale desde un punto de vista un poquito de fuera, tendremos que, insisto, ser muy analíticos. Y en esa parte de analizar es cuando metemos nuevas ideas, ¿sale? Por eso decimos que esto es como muy tenue, casi no se ve, casi no es como de, ay, hoy voy a aplicar esta técnica. No es así, simplemente que nosotros al momento en que escuchamos, ¿no? Y esto es parte obviamente pues en muchos casos de saber cuál aplicar, vamos a tener que meter algún tipo, vamos a ponerlo así, de comentario o de nueva idea para que la persona ¿sí? lo cuestione, lo analice y diga, bueno, es cierto, ¿no? O sea, yo no soy, por ejemplo, quien tenía la culpa, etcétera, ¿sale? Si la congruencia es insuficiente, lo normal es que ese marco sea rechazado o negado. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros damos, por ejemplo, algún tipo de explicación que tal vez no sea coherente con lo que la persona nos está diciendo, o que a lo mejor la persona sienta que estamos haciendo de menos de su sufrimiento o se sienta ofendida, entonces la persona no lo va a tomar, ¿sale? En este caso de nuestra adolescente, pues se sintió identificada, pero si nosotros hubiéramos hecho algún comentario negativo o haber dicho, bueno, es que a esta edad ya tendrías que haberlo pasado, ¿no? Bueno, entonces ahí obviamente habría una resistencia por parte de para poder volver a enmarcar esto, ¿sale? Por eso uno de los puntos que decíamos dentro de las intervenciones es que tengamos que escuchar muy bien, ¿sale? Lo que nos está diciendo pues nuestro cliente. Y que muchas veces no nos lo van a comunicar tan verbal y lo harán visualmente, ¿sale? Es decir, a nivel corporal. También es importante recordar, sí, que en este nuevo marco a veces aferra al paciente en las condiciones artificiales de la sesión de la terapia. Y decimos aquí, y es inválido si en el primer encuentro con el ambiente cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros hagamos este tipo de intervenciones, no lo podemos hacer muchas veces en la primera, porque vendrán justamente con ciertas ideas, con ciertos temores, ¿sí? Entonces, hacerlo como tal en las sesiones o lo que es en el consultorio es lo que nosotros decimos que está como controlado, porque probablemente la persona se sienta pues sin calma, no se está exponiendo muchas veces ante esa situación a la persona, en el ejemplo que les pongo, y llevará a que diga, bueno, sí, pero cuando vaya y tenga que hacerlo, bueno, ahí sí va a haber una diferencia. Por eso, este tipo de intervenciones se sugiere que sea en una tercera o cuarta sesión cuando la persona y nosotros sepamos que tiene, ¿no? Como mayor contacto con, o que puede sentirse más segura en, o que incluso nosotros también hemos tenido una buena relación con nuestro cliente, ¿sí? Conviene suponer que este reenmarcado no ha sido adaptado hasta que el paciente ha estado bastante o ha actuado bastante, mejor dicho, en él o lo ha validado fuera de la terapia, que es lo que les comentaba, ¿sí? Cuando entonces ellos empiezan a hacerlo como en pasos. Ahora, esto no significa que la terapia se tenga que alargar, simplemente como trabajamos con metas, pues cuál es nuestra meta de hoy, tal vez que se expongan en esa situación o que se acerque a tal, no es exactamente como una técnica de exposición, porque para nosotros aquí ya manejamos literalmente lo que la persona nos dijo, ¿sí? Es decir, como que ya pusimos un granito, ¿no? Vamos a ponerlo así como de duda o de idea a lo que la persona ya traía. Lo vamos a alentar a que intente esos cambios y vea cómo se sienta, ¿sí? Eso también es parte de lo que decíamos que se va a retar al cliente para que él, la misma persona, se pueda sentir. Tanto diferente o llegue y nos diga que no sintió nada. Y eso es algo que pasa en el caso de los niños. Los niños normalmente es como de, ¿qué pasa si un día les haces caso a tus papás en todo lo que te dicen? ¿Crees que se sentirían raros? ¿Te gustaría ver a lo mejor cómo es que se sorprenden? ¿Qué crees que pasaría si dicen o ven que tú ya no estás comportándote mal, ¿no? Por ejemplo. Y normalmente ahí retamos y lo hacemos también en el caso de los niños como una parte de juego, ¿sí? Entonces ahí es cuando dicen, ok, sí, creo que lo puedo intentar, porque ya no es una indicación, porque no me estás regañando, porque no lo estás haciendo como lo que yo conocía,
¿sí? Por eso les digo que esas intervenciones son un tanto persuasivas. Ahora, decimos que aquí este red marcado es sensible, ¿sí? Y a menudo roza, por ejemplo, con sentimientos y pensamientos hasta entonces ocultos. Es decir, ¿qué va a sentir el niño? Ah, bueno, pues ya lo intenté y fíjate que me gustó, que me dijeran que me quieren, ¿no? Que me abrazaron, que me felicitaron. Yo quiero que me feliciten, pero pues me porto mal todo el tiempo, ¿no? Entonces no va a haber esa felicitación que quisiera aquí el niño, un reconocimiento, más palabras a lo mejor de cariño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por eso esto funciona también porque va a sacar como otros puntos. Puede ser precisamente estos los que la fortalezcan, ¿sí? Es decir, bueno, si eso queremos, ¿qué tenemos también que hacer? Bueno, a lo mejor expresarlo un poco más con papá o con mamá, ¿no? Si yo estoy gritando, decir, ¿sabes qué? No puedo detenerme, no sé qué hacer con esta emoción. ¿Me ayudas? A diferencia de que simplemente gritan, ¿no? Muchas veces los niños, digo en este caso este pequeñito de 6, que solían nada más gritar. En el momento en que, por ejemplo, alguien más se comportaba serio o seria con él porque estaba enojado, decía, entonces no puedo hablar, entonces no me vas a hacer caso. Entonces eso nos estaba diciendo que qué quería nuestro pequeño. Atención, quería a lo mejor simplemente hablar, no sabía cómo expresar esa parte de las emociones y los sentimientos, ¿sí? Y hay niños que en ese proceso justamente, bueno, optó, en este caso, si el pequeño les decía, bueno, es que déjame hablar, me siento así, 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 porque tú me estás diciendo esto, porque no sé cómo manejarlo, porque me gustaría que me ayudaras con, ¿no? Entonces, en este caso, la mamá básicamente decía, olvídalo, porque ya hablé contigo. Ahí es cuando también pues, nos topamos con ciertos temas que les digo, no solamente son con los niños, sino con papá o con mamá, ¿sí? Aquí en este caso que les pongo que pues es casi inevitable por el hecho de que pues, les digo todo el tiempo estamos como interactuando con esa parte, ¿sí? Decíamos los sistemas, ¿va? De creencias que va a tener nuestro cliente, es decir, la familia o el individuo. En el caso del pequeño que les pongo, pues básicamente mamá decía, bueno, es que así tiene que ser, es que yo no tengo tiempo para, ¿no? Por ejemplo, es que si le explico me va a llevar más tiempo, entonces necesito casi casi que crezca y que lo entienda la primera. Eso no es como lo más recomendable y nos tocó, tocó hablar finalmente con mamá y decirle que pues no era la solución que se estaba aplicando si quería entonces que su hijo cambiara ese comportamiento, porque además él ya lo estaba intentando, ¿sí? Entonces, les digo que nos tocará trabajar con ambos y se aplica tanto con los pequeños, ¿sale? Incluso hasta con la familia. Aquí les pongo también otro ejemplo, más allá del que les platico. Una pareja discutía constantemente por la conducta de sus hijos, ¿no? Hijos descontrolados, rebeldes, pónganle la palabra, que es normalmente uno de los puntos del por qué muchas veces llegan a consulta. En particular acerca de cuál era el modo adecuado de disciplinarlos, ¿sí? En este caso, el terapeuta dijo que pues esas discusiones indicaban la determinación de remediarla, ¿sale? O sea, de remediar esa situación. Y estaba claro que ninguno de los dos quedaría satisfecho, es decir, ninguno de los padres, ¿sale? Hasta que tuvieran, ¿qué? Seguridad. Buscaban esa seguridad de haber encontrado el punto correcto. Por eso ese tema de las discusiones, ¿sí? ¿Cuál es como lo más adecuado? Pues recordemos que cada uno es un punto de vista diferente. Entonces no iban a llegar como a un acuerdo en sí y eso llevaba a que normalmente pues el pequeño lo viera y era así como de, bueno, pues no se ponen de acuerdo, voy no a aprovechar, pero no hay un punto en el que yo pueda ver que se ponen en papá o mamá en la misma, ¿no? La misma línea, en la misma idea. Sobre todo en el que pudieran ponerse de acuerdo, que es lo que les comentaba. Además, por incómodo que les resultara, quizá, se los pongo aquí, fuera necesario que quisieran o que siguieran discutiendo, ¿no? Incluso que redoblaran esos esfuerzos de las discusiones. Aquí es cuando se utiliza esta parte de la prescripción del síntoma, ¿sí? Se les pide, por ejemplo, que discutan más y es algo que normalmente se van a quedar como de, ¿por qué nos pides eso? ¿No? Si lo que queremos es lo otro. Entonces, la persona dirá, ok, casi casi van a decir, no, esto está mal, esto no está funcionando, pero probablemente lo dejen de hacer, ¿sale? Decimos aquí que hasta convertirse de haber llegado a una solución satisfactoria. En este punto se los pongo aquí, los padres se miraron, ¿sale? Entre sí como, pues con cierta calidez, con cierto como de, ok, vamos a hablarlo, vamos a discutirlo otra vez, básicamente, ¿no? Y aceptaban esta sugerencia.
Pasando unas semanas, discutieron menos, ¿sale? Y pasaron a ser mucho más coherentes en el manejo de los hijos, cuyas conductas mejoraron, tal vez porque era pues predecible, ¿no? Y previsible que esto iba a mejorar, porque las discusiones en sí era porque ellos no se ponían como tal de acuerdo, ¿vale? Por eso te digo que esto muchas veces va a llevar que las personas dentro de la terapia se queden un poco como, vamos a ponerlo entre comillas, confundidas por lo que se les recomienda. Sin embargo, es un buen punto, ¿sí? En donde nosotros volvemos a atacar ese problema con lo mismo que nos están diciendo las personas, ¿sí? Otra es en la pauta, o esta intervención en la pauta, que aquí lo que se hace, pues, es modificar la acción del problema, ¿sale? Y esa pauta siempre, digámoslo así, es como eso que nos va como a mover, ¿no? O que lo va a intentar. Por eso dice, intervenir en esta parte, o unificar, mejor dicho, la pauta, sirve para como tender un puente, ¿sale? Que es como esa brechita, o sea, llegar a eso que queremos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la pauta literalmente para que la persona, nuestro niño, la familia no esté funcionando? ¿Sale? Y aquí se los pongo. Son como dos tipos de ideas o de enfoques, ¿sale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Descubrir. Vamos a descubrir nuevamente ese pensamiento que va a llevar a una acción, ¿sí? Y eso es lo que normalmente van a llegar con nosotros y se van como a quejar, ¿sale? O es la queja que ellos dicen, bueno, es que este niño no hace caso, es que me dicen que en la escuela, por ejemplo, no obedece, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que ese niño a lo mejor se comporte de esa manera? ¿Sale? Aquí se los pongo como si se evitan las hipótesis explicativas causales, ¿sí? Funcionales o de otro tipo, porque decimos aquí no tiene por qué surgir ningún conflicto, ¿sale? Si se considera que especular, por ejemplo, acerca de por qué aparecerían esas pautas, cuál es la función o el significado y así sucesivamente, no viene al caso, ¿sale? Y va a distraer esa tarea. Si nosotros como que indagamos desde el principio, ¿sale? Simplemente recordemos que hablar de la terapia también breve es que nos estamos centrando en nuestro presente. ¿Qué ocurrió a lo mejor en ese momento? Vamos a ponerlo así en la escuela, ¿sí? ¿Qué ocurrió a lo mejor en ese momento en casa? ¿Qué considera en este caso nuestro pequeño? ¿Sale? O sea, ya cuando hacemos una entrevista o tenemos nuestra primera sesión con el pequeño. Y eso es lo que a nosotros nos va a servir, ¿sí? Porque de eso nosotros vamos incluso a saber si eso fue algo que se desencadena todo el tiempo, a lo mejor es con un compañero, con la maestra, etcétera, y no a lo mejor algo que se esté arrastrando desde hace tiempo. Porque al ser obviamente breve, pues nos vamos a enfocar en el presente y posteriormente vamos a ver esos efectos en el futuro, ¿sale? Se considera que especular, les digo, pues es parte de, ¿qué vamos a hacer aquí? Discernir, ¿sale? Estas pautas del pensamiento, la acción e interacción que rodean esa queja. Y es porque aquí nos va a ayudar finalmente a que las modifiquemos. En este ejemplo sale, normalmente el pequeñito pues tenía también quejas. En este ejemplo que les comento, pues él tenía quejas de la escuela. Y entonces era así como de, es que se pelea con todos, ¿no? Y además de todo, no pide las cosas por favor. Y como no pide las cosas por favor, sus compañeros se enojan, ¿no? Y entonces empiezan a discutir. ¿Qué haríamos aquí entonces? Ok, ¿qué es lo que le llevó él, por ejemplo, a tomar las cosas? ¿Sí? No es que, es que en casa hay reglas y entonces no se piden, o sea, no. ¿Qué llevó en ese momento, por ejemplo? ¿No? Bueno, yo tenía una necesidad, me gustó, lo quise agarrar, ¿no? Por ejemplo, simplemente lo vi y dije, pues, lo agarro. En esta sale, ya en este caso que les pongo, en este ejemplo, pues ya se tenía la continuidad, ya sabíamos que, por ejemplo, en casa, pues no había esas reglas, que se estaban implementando también como reforzador en los otros lugares, ¿sí? Y que en este caso, pues se trabajó también con la escuela y con la maestra para decir, oye, necesitamos, ¿no? Pues que vamos a volver a decir esto de que si queremos algo, tenemos que pedirlo por favor, o tenemos que preguntarle quién es, etcétera, ¿sale? Las pautas automáticas de acción e interacción son aspectos necesarios y deseables de la vida, ¿sale? Por eso les comentaba que en este caso, pues el pequeñito decía, pues es que yo lo vi, lo quería, ¿no? O sea, es que si no lo pensé, voy a ir por él. Si se dan cuenta, también hay niños que son así, no lo piensan, simplemente dicen, sí, lo agarro, o lo digo, ¿no? O hago mención, etcétera. Ayudan a organizar, por ejemplo, la experiencia, las percepciones y la conducta, ¿sí? Y además de todo, aumenta la eficacia de esta última, sobre todo de la conducta, que es lo que necesitamos en este caso, pues nosotros modificar con este tipo de intervención.
En muchos otros aspectos ponemos aquí normales en nuestra vida, ¿sale? Las pautas o los modos regulares que hacen las cosas nos liberan, ¿sale? De tener que renegociar esas relaciones y los significados una y otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros, ¿sale? En el caso de este pequeñito que les comento, preguntamos, pues él decía, bueno, está bien, pues yo lo quise, ¿no? O sea, ya se está viendo, uno, pues que era algo que él necesitaba o deseaba en ese momento. Segundo, cómo es que la maestra tuvo que intervenir para decir que eso no era correcto y que teníamos, ¿no? Reglas en la escuela o en el salón y se tenía que volver a pedir, por favor, ¿no? Por ejemplo. En esta parte de la vida cotidiana, insisto, él, en este caso, pues él lo traía de casa, ¿no? O sea, era como de, pues no pasa nada. Ya que lo hiciéramos en otro lugar, bueno, ahí se llegaban estas negociaciones. Con su compañero en este caso le preguntó, bueno, ¿se lo vas a prestar? ¿Se lo quieres prestar? ¿No? Esa interacción también con los pares hace que sea todavía más significativo para el pequeño, ¿sale? De acuerdo con la finalidad, en este caso, pues de la terapia, solo es necesario alterar esas respuestas automáticas, ¿sí? Por eso decimos que no nos centramos tanto en el pasado, sino en esa situación como tal, que contienen o acompañan experiencias o conductas indeseadas, ¿sí? En este caso, pues, el pequeñito simplemente decía, bueno, está bien, lo voy a ir a preguntar o voy a ir a decir, si quiero algo más, tengo que, por ejemplo, pedirlo, ¿no? O en este caso, pues ella también, o él iba, mejor dicho, con la maestra y le decía, oiga, maestra, yo me gustaría, tiene que me preste esto, me faltó tal, ¿no? No sé, si le veía, por ejemplo, un peluche o una botella que le llamara la atención de figura, bueno, preguntaba, ¿sí? Ahí volvemos a hacer esta parte que hay respuestas automáticas, pero ya se están modificando esta conducta, ¿sale? Intervenir en una pauta es reemplazar, obviamente, alguno de esos elementos por otros, fuera de los límites acostumbrados, ¿sí? Los removemos o sumamos. ¿Qué quiere decir esto? Pues en este caso el pequeño estaba acostumbrado a que simplemente agarraba lo que quería, ¿sí? La intención con esto es que él fuera, ¿no? Y haciendo este tipo de cambios. Para hacer este tipo de cambios también se puede interferir o se puede hacer de otra forma, ¿sí? Que decíamos que los removemos o le sumamos. Aquí, por ejemplo, hacemos preguntas, ¿sale? Al preguntar, por ejemplo, por una pauta que rodea una queja presentada, no solo averiguamos también cuándo aparece esa conducta o cuándo no aparece, es decir, porque a algunos de sus compañeritos sí les decía y a algunos no. En este caso, sale que les comento, él tenía algunos primitos que eran mayores y entonces, pues, niños de entre 10 o 11 años, él decía, bueno, pues es que uno, pues, no pregunta, ¿no? Segundo, a mí siempre me toman las cosas y tampoco me preguntan. Entonces, como, pues si yo soy mayor, significa que a lo mejor no voy a preguntar. Ejemplo, ¿no? Les digo, ese es uno. Hacer preguntas es bien importante porque también hacemos preguntas hipotéticas, como podemos hacer preguntas reales justamente de la situación, como podemos hacerlo a grandes rasgos, aunque normalmente estas preguntas hipotéticas están más enfocadas en el caso de la familia, ¿sale? Por ejemplo, ¿cuándo se producirá o se produciría siempre y cuándo no pasaría, ¿no? En el caso de la mamá le dice, bueno, en estos casos, ¿cada cuánto tiempo, por ejemplo, llegaría él a discutir si va a una casa ajena, ¿no? Una casa que a lo mejor no él tenga como referencia, que no conozca a las personas, cómo se comporta con personas nuevas, cómo fue incluso, ¿no? Cuando él tuvo que integrarse a su equipo, no sé, de natación, de actividad extra que hacía fuera de la escuela, ¿sale? ¿Cómo sería si, y aquí vamos a poner la situación, ¿sale? ¿Cómo sería si en este caso, ¿sale? Este pequeñito les decía, conociera a alguien nuevo. ¿Cómo sería si trabajara con niños menores, ¿no? O sea, porque además de todo, pues este círculo que este pequeño de 6 años tenía era de 6 años en adelante. No trabajaba con niños menores de 6. ¿Alguna vez podría ser, por ejemplo, alguien que cuide a menores o que les enseñaría o que estuviera, si bien es cierto, no fomentamos obviamente que un menor cuide a otro menor, porque no es correcto, sí la parte de la interacción, ¿cómo serían esos cambios? ¿Sí? Este tipo de preguntas, le digo, siempre va a funcionar para incluso ver por qué es esa pauta o por qué tiene esos comportamientos. A menudo, pues esto es ayudar básicamente a encontrar una salida,
¿sí? Sugiriéndole nosotros mismos alternativas posibles. Es decir, bueno, pues sería adecuado que a lo mejor trabajara con niños de diferentes edades en un mismo salón, o que si se pone en una actividad, de preferencia sea a lo mejor con niños menores, ¿no? Obviamente dentro de esto, pues les digo, son alternativas que nosotros vamos a ofrecer y que también dentro de la familia lo va a intentar adecuar, ¿sí? Ahora, en este punto también es importante recalcar que estamos hablando tal vez una familia que esté unida, pero cuando trabajamos, por ejemplo, con familias, ¿sí? Que tienen ciertos comportamientos o padres divorciados, se tendrá que hacer esta intervención específicamente solo, literal, con las personas que están más allegadas a este pequeño, ¿sale? ¿Por qué? Porque las otras, literalmente las otras personas, si se presentan incluso como precursores de estos conflictos o de estas ideas o de cómo el comportamiento del pequeño cambia, normalmente no son personas que se presten a estos cambios, ¿sí? Entonces ninguna de esas intervenciones van a salir o van a funcionar con ellos, además de que normalmente a consulta pues llegan las personas que están realmente, digámoslo así, como cercanas al menor, ¿sale? Decimos aquí que como el cliente no suele advertir cuál es la pauta, es decir, no la tiene a lo mejor como muy clara, frecuentemente dice que no hay nada o no sabe, ¿no? O sea, realmente es como de, bueno, pues cualquier cosa pudo haber sido, o a lo mejor cualquier cosa, la mamá me decía, bueno, es que, no sé, yo creo que a veces dice está bien y de la nada se enoja, ¿no? Y ese de la nada, pues no es un nunca de la nada. Siempre va a haber algo, sale o esa pauta que va a hacer que el pequeño cambiara esos comportamientos o que no, por ejemplo, obedeciera reglas en casa o con cualquiera de sus otros familiares. ¿Sí? Para esto decimos, pero un interrogatorio, ¿sale? Cuidadosamente nunca deja de revelar curiosidades con límites precisos, que es básicamente lo que les comentaba. Nosotros pues vamos a tratar, ¿sale? De hacer estas indagaciones o investigaciones pues básicamente con mamá, ¿no? En el ejemplo que les pongo, mamá, papá, quienes estén involucrados, ¿sale? Deben recordarse que las pautas no son cosas, ¿sí? Eso es algo que luego también es una confusión en el momento de tener que explicarlo con los padres. Decir que no es algo exactamente que le vaya a molestar, por decirlo así, como un objeto o algo que quiera en específico, ¿no? En este caso, mamá me decía, bueno, es que él quiere todos los muñecos, ¿no? Y porque todos los muñecos son sus favoritos. Ok, es que quiere todos. Entonces, los muñecos era como esa pauta que movía. Y no eran los muñecos, porque él podía tener muchos muñecos, porque mamá le compraba muchos muñecos, entonces estaba aumentando en cierta parte ese comportamiento, pero tampoco estaba resolviendo, ¿no? Entonces no decimos que son cosas, son estas, digámoslo así, como conductas mezcladas con algunas emociones del por qué el pequeño movía o se movía, vamos a ponerlo así, para obtener o para quitar, ¿sale? Son abstracciones descriptivas. Por eso es bien importante lo que nos dice. ¿Cómo nos lo dice? En ese ejemplo me decía, bueno, es que ya él llega, ve que sus primos tienen cosas, se las toma, ¿no? O sea, las agarra y entonces empieza a decir es mío y no la suelta. Y si llora no le importa, ¿no? Por ejemplo, si sus primitos empezaron a llorar o si sus amigos empezaron a llorar o si le decían algo en la escuela, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está dando la descripción. Bueno, no hay un punto en el que nosotros tuviéramos que trabajar, ¿no? Con que el pequeño, vamos a ponerlo así, desarrollar algún tipo de empatía porque no la tenía en ese momento, ¿sí? No le importaba, pues, que los demás lloraran, se enojaran o demás, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese también es un punto para decir, no voy a trabajar eso, no voy a fomentarlo ahora, porque ni siquiera en casa a lo mejor se está relacionando de esa forma, ¿sale? Ahora, de algunas acciones que se observan, se pueden extraer pautas. ¿Qué sería aquí? Si dice, bueno, va con cada uno de estos, ¿no? O sea, cada uno de estos escenarios y lo que hace es que lo toma, porque lo toma. El tema de la confianza, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más haría? Bueno, decíamos en la escuela, ¿no? Porque todos tienen y él no. ¿Qué sería en esa cuestión? No es el tener, es como él se sentía que a lo mejor todos llevaban, en esa ocasión fue un tema, porque todos llevaban un lapicero, ¿no? Muy parecido a todos los niños y él decía, pues yo no lo llevo, yo también lo quiero, ¿no? Es decir, bueno, se sentía que a lo mejor excluido, ¿no? Sentía que él no tenía esos materiales necesarios, etcétera, ¿sale?
Esto no supone teorizar o explicar la existencia de tales hechos, especulando sobre su función, ni de otras a modo de psicoanalizarlo, ¿sí? Sino que nos servirá para extraer alguna situación que nosotros podamos incluso implementar a lo mejor en otra. Y les digo, estas intervenciones no son como separadas. Incluso nosotros podríamos trabajar en el mismo momento que enmarcamos o desenmarcamos algo, ¿sale? A trabajar algún tipo de pauta para entonces volver a meter como esta idea y que eso se construya o se lleve a la conducta, ¿sale? A la pauta o el por qué nuestra personita, en este caso nuestro niño, está teniendo ese tipo de comportamiento. Aquí es importante, ¿sale? Que nosotros, y por eso hago mucha referencia a lo que nosotros escuchemos o veamos de nuestros clientes, ¿sí? Una vez que, por ejemplo, nosotros recibimos toda esta información, les digo, hacemos como nuestra base de datos, donde decimos, bueno, cómo se sintió, qué percibió, ¿no? Qué escuchó de los demás, por eso es esta base sensorial. Sobre esta pauta o este movimiento que haya ejercido, ¿sí? Tenemos así como que todo junto, lo que nos dice nuestro pequeño, más lo que nos está diciendo papá o mamá, o incluso, pues obviamente las intervenciones que a lo mejor pueden venir de escuela, y entonces nosotros todo eso lo vamos a llenar. Ahora, en este momento vamos nosotros a tener que utilizar creencias y conductas de nuestro cliente o nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje, que es lo que les comentaba del pequeño. Decir, bueno, me gusta, este pequeñito me decía, bueno, es que me gusta cuando mamá es tranquila, ¿no? Me gusta cuando mamá está más relajada. Me gusta cuando están mis dos papás y están riendo, por ejemplo, ¿no? Sus intereses y motivaciones. Aquí, por ejemplo, los niños también suelen decir mucho como de, pues solo me gusta jugar, no me gusta hacer la tarea. Me gusta cuando estoy con mis amigos. Me gusta cuando estoy solo, ¿sí? Aquí sí es importante indagar qué le hace sentir, ¿no? ¿Por qué le gusta estar solo? Y por eso decíamos que tenemos una base sensorial. Pues porque me siento más relajado sin, porque no veo que, por ejemplo, mamá y papá estén discutiendo, porque significa que ya no es por mí que discuten, ¿no? Etcétera, ¿no? Muchas veces también, si es que tienen hermanos, van a decir, bueno, me gusta estar con mi hermano. Pero no a todos los niños les gusta estar todo el tiempo con sus hermanos. Entonces, esa también es una cuestión que nosotros pues tendremos literalmente que anotar, ¿sale? Creencias y marcos de referencia. Aquí, por ejemplo, en el caso de los niños pueden aparecer lo que sería sus pares, ¿sale? La parte de la escuela, los amigos, si tienen primos, etcétera, ¿sí? La conducta, que es lo que normalmente nosotros enfocamos desde el principio, ¿sí? ¿Cuál es lo que ellos están teniendo, cómo se comportan, qué tal se llevan, ¿sí? Cómo se desenvuelven básicamente. Los síntomas y los signos, ¿sale? Pero ahí son signos, que es básicamente, bueno, cómo es que el niño, ¿no? Por ejemplo, si grita, si le cuesta trabajo dormir, etcétera, ¿sí? Un ejemplo aquí, y pasando a otro, sale en otro caso que les comento, es que era una pequeña que tenía muchísima ansiedad, ¿sí? Ansiedad en donde los padres ya la habían detectado desde hace meses, pero la dejaron pasar, ¿sí? Eso es algo que también luego pasa en el caso de los padres, como de, bueno, no pasa nada, ya se lo pasó. ¿Ellos por qué acuden a consulta? Cuando ven que la pequeña empieza, por ejemplo, a no dormir bien, se despierta cada 2-3 horas, empieza a tener problemas para ir al baño, etcétera, ¿no? Entonces, aquí los padres dicen, bueno, es que esto ya no es normal, ¿no? Anteriormente, que tuviera ansiedad era así como, pues no pasa nada, pero esto ya es lo que nos está sobrepasando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a esas, pues obviamente son conductas, son comportamientos que tiene el pequeño, pero que lo vemos en casa, ¿sale? Y la resistencia que puede venir tanto de los pequeños como resistencia que puede ser por parte de la familia, ¿no? Parte de la familia, en este ejemplo que les digo, bueno, decir, lo voy a dejar pasar. Incluso ya la habían dejado pasar en algún punto, que también es una señal de alarma, ¿sí? En el que la pequeña se había escapado de casa, la encontró una vecina, y entonces dicen, bueno, no lo vuelvas a hacer, ya no lo volví a hacer, ¿no? Entonces, no pasa nada respecto a que no se repitió esa conducta, aunque tenga ansiedad, ¿sale? Entonces, volver a hablar de ese tema, por ejemplo, es la resistencia que vemos, les digo, pues en este caso que les comento, pues era con los papás, ¿no? La pequeña, alguien que, por ejemplo, sí ha practicado esta parte de ejercicios, era muy fácil platicar con ella, te daba cierta información, ¿sale? O sea, justamente cómo se sentía. Y en este caso, les pongo más respecto a lo que es la resistencia, porque había un conflicto básicamente, pues, de esta pequeña con su hermana. Entonces, hablar de, bueno, pues fíjense que noté, ¿no? Que pues, es un tema con su hermana,
que la hace sentir así, 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 ¿no? Y que entonces, bueno, pues ella obviamente pues en esa desesperación busca acercarse o estar todo el tiempo con ustedes porque tiene miedo, etcétera, etcétera. Los padres dicen, no, su hermana no le haría eso. No, su hermana no puede, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos también, pues, digo, son resistencias y que nosotros vemos, ¿sale? Ahí chocaría mucho y chocaba demasiado con la parte en que la pequeña decía, es que sí, mi hermana me dice, me hace, y ellos dicen, no, no creo que sea ella, ¿no? Entonces, pues también les digo, por eso trabajamos con las familias. Una alteración de las acciones, ¿sale? La queja va a modificar las pautas que la rodean, ¿sí? Y a menudo, pues obviamente esa conducta, que es el problema, básicamente en este ejemplo que les pongo también, va a desaparecer de modo gradual o brusco. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros hubiéramos tenido como, en el ejemplo que les pongo, o se viera, mejor dicho, que los padres hubieran dicho, ok, vamos a ver esta posibilidad de que tal vez sea la hermana, ¿no? Quien hace este tipo de temor y de crear ansiedad en la menor, pues entonces probablemente esto hubiera desaparecido, ¿sí? Pero como no ocurrió, bueno, pues básicamente era un tema, ¿no? En que ellos seguían inconsciente o conscientemente, vamos a ponerlo así, fomentando ese tipo de comportamientos, ¿vale? Tenemos aquí que el terapeuta, o básicamente lo que se hace, es que se logra esa modificación, ¿sí? Con métodos directivos o indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros damos una indicación tal cual, pues esperamos que la mayoría de ellos o de los padres, ¿no? La ejecute, la lleve a cabo, y de una forma indirecta es dejar esta posibilidad, ¿sí? Es decir, nosotros lo vamos a poner ahí y les digo, aquí retamos también a los pacientes, les digo que esto es como bien estratégica, porque es como retarlos de alguna forma que ellos no lo sientan como un reto, que incluso tampoco lo tomen como una agresión y entonces puedan verse esos cambios, ¿sí? Muchas veces incluso dicen como de, no sé ni qué pasó, pero todo cambió, ¿sí? Eso es algo indirecto que nosotros estamos haciendo también. Por eso parte de la comunicación que se lleva, pues es estratégica, ¿sale? Decimos aquí que sobre la base de su autoridad o en una aventura cooperativa, ¿sale? Con nuestro cliente. Por eso digo que es como, o tú eres la autoridad, tu terapeuta, quien tienes que decir finalmente qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Y otras veces es como llegar a un acuerdo con ellos, ¿sale? Para estos diversos estilos, pues los terapeutas básicamente, pues es utilizar varias estrategias, les digo cómo, desde persuadir, cómo prescribir nuevamente el síntoma, es decir, que se tenga que analizar, que se tenga que exagerar, que le tengamos que poner casi hora, momento y día, ¿sí? En el que ellos mismos van a decir, no, ¿cómo lo voy a hacer? Pareciera extraño, ¿sale? Pero pues recordemos que son estrategias muy enmarcadas para que la misma persona diga, ok, tal vez ya no lo haga, ¿no? Tal vez ya no me parece tan cómodo. Si bien es cierto que vamos a encontrar resistencia, va a haber personas que van a estar abiertas a esas posibilidades y lo ejecuten, ¿sí? Exactamente para el tema de la pauta va a haber algunos puntos y es parte de lo que les comentaba hace un momento. Cambiar la frecuencia, ¿sí? O el ritmo del síntoma. Es decir, ¿en qué momento casi vamos a pedir que aparezca, ¿no? Es decir, si nuestro niño, por ejemplo, tiene un problema de conducta, vamos a ir con el pequeño y diremos, bueno, no es que lo provoquemos, es que si lo vemos muy tranquilo, tratemos, ¿no? De que eso, se quede. ¿Qué es lo que lo está manteniendo tranquilo hasta un cierto punto? Vamos a suponer que me dicen, bueno, es que está viendo la tele y solo por eso está tranquilo. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Dejar básicamente que a lo mejor nuestro pequeño vea la tele más tiempo, pero no le vamos a quitar a lo mejor esa responsabilidad de lavarse los dientes, de cenar, etcétera, etcétera, ¿sale? Va a llegar un punto que, por ejemplo, va a tener sueño y entonces tendrá literalmente que elegir. Por eso, aunque son pequeños, también eligen, ¿sale? Cambiar la duración del síntoma o la pauta del síntoma. Es decir, si nuestro pequeño a lo mejor está gritando todo el tiempo, ¿no? Pedirle que a lo mejor grite un poco más fuerte, ¿no? O a los pequeños, por ejemplo, les pedimos, ¿no? Que en vez de que griten, podrían incluso cantar, ¿no? Cantar un poco más fuerte, por ejemplo. Cambiar el momento, esto es día, semana, hablamos de básicamente un año, pero pues les digo, a veces hay comportamientos que se mantienen durante mucho tiempo y que casi no se ven, y que eso sería igual, sacarlo de lo que ya lo conocen o de esta línea, ¿sí? Al pequeño a lo mejor decir, bueno, es que todos los viernes, ¿no? Me decía, este pequeñito de 6 años me decía, bueno, es que todos los viernes que llegamos a casa, siempre están discutiendo, ¿no? Porque papá es cuando llega de su trabajo y entonces discuten. Y entonces a mí me enoja y yo también empiezo a gritar porque es una forma en como
yo hago que ellos no discutan, ¿no? Entonces, ¿qué se le pedía al pequeño? Uno, que no interviniera, ¿sale? Simplemente que ese viernes que a lo mejor llegaba papá, pues él estuviera, no sé, en su tarea, en alguna otra actividad extra, ¿no? Y entonces ese momento de cambiarlo, bueno, ese momento era con mamá o con papá, ¿sí? Esas intervenciones también les digo, pues se va a llevar muchas veces con ellos. La ubicación sale en esta parte, decimos del cuerpo o del mundo, es un ejemplo, ¿sale? Les digo también, pues vamos a utilizar hasta un cierto punto algún tipo de metáfora también con los pequeños para que lo identifiquen, ¿sí? Esto se va a la mano con lo otro. Por ejemplo, en el caso de los padres, que ya identificamos que peleaban mucho y que era una relación que estaba afectando al pequeño, bueno, pues se le pedía a los padres que en vez de a lo mejor discutir en la cocina, fueran a discutir, no sé, no en el auto, sino que discutieran en cama, ¿no? Saltando incluso, ¿no? Decían, bueno, es que no es imposible, porque a lo mejor se resbalaba, porque nos íbamos de lado y entonces empezábamos a reírnos, por ejemplo, ¿sí? Eso también sería cambiarlo, ¿va? Cambiar la intensidad del síntoma o la pauta. Decíamos, bueno, si ya optaron por discutir a lo mejor en el cuarto y que además les pedíamos, que, o se le pedía a la pareja, ¿no? Que ellos al mismo tiempo estuvieran saltando, es, ok, salten más fuerte cada vez que, por ejemplo, tienes más enojo, ¿no? O que quieres tener la razón. Son indicaciones que romperían nuevamente con eso y que veríamos, ¿sí? Que esa pauta se está rompiendo. De, es que yo discuto porque me enoja, porque yo quiero tener la razón, etcétera, etcétera, ¿sí? Me llevaría, pues, obviamente, a cambiar más cosas. Cambiar algunas otras características o circunstancias propias del sistema. Bueno, del síntoma, ¿no? Les digo del sistema porque en este caso, pues, hablamos con la familia. Pero el síntoma tal cual, ¿no? Vemos que a lo mejor el pequeño, vamos a ponerlo así, gritaba o hacía berrinches todo el tiempo, al grado en que un día levantaba las cosas y, o sea, de la escuela y las tiraba, ¿no? Ya no le pedíamos que tirara cosas de la escuela, pedíamos que tirara a lo mejor, no sé, pelotas que tenía a lo mejor para hacer ejercicio, o que tirara, por ejemplo, alguna basura que se le pedía, que incluso la guardara para que en esos momentos él la tirara, ¿no? Por ejemplo. Cambiar la secuencia de respecto al orden. Normalmente aquí va a depender si lo aplicamos con los menores o lo aplicamos con los padres, dependiendo de la situación específicamente que sea, hacer un cortocircuito en esa secuencia, ¿sí? Que es básicamente también mucho de lo que se hace y algunas veces esto, les digo, lo hacemos de un modo también inconsciente en las indicaciones que damos. Analizamos cómo funciona básicamente y quitar o poner algo de ese círculo vicioso que decíamos en un principio, significará hacer ese corto, ¿vale? Es decir, si yo le grito, pues como ya no le voy a gritar, no me voy a reír tampoco, porque probablemente el niño lo sienta como una agresión, pero entonces, ¿qué haré? Probablemente entonces le pueda yo decir que, bueno, en este caso le decíamos a mamá, ¿no? Que pues en vez de que gritara, empezara a lo mejor a cantar ella una canción muy fuerte para que entonces él también viera que no nada más era gritar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, se quita el hecho de que mamá, por ejemplo, gritara y nada más cantara algo para que él pudiera también ver que no solo son gritos, ¿no? Por ejemplo. Interrumpir la secuencia o impedirla de otro modo. Es esta parte en la que también meteríamos una nueva actividad o quitaríamos alguna. ¿Vale? Les digo, pero esta va a variar justamente si es con papá, si es con mamá, o en adulto que esté a cargo o con el menor. ¿Sí? Añadir o quitarle por lo menos algún elemento que sería igual a ser parte de este cortocircuito. ¿Sí? Quitar o poner un elemento también va en relación muchas veces a la escuela. Normalmente lo que se hace, bueno, en la escuela es que se aleja al niño o se le controla o se le regaña, etcétera, ¿sale? Pero en el caso de meter algún elemento específicamente en la escuela, parte de las sugerencias es que él participe a lo mejor en algo extra, sí, que lo llevaría a estar más involucrado con sus compañeros. Vamos a fragmentar algún elemento antes que ya estaba, ¿sale? O sea, unido o en elementos más pequeñitos. Esta parte de la fragmentación va como en el ejemplo que les ponía a que vamos a también a dividir, ¿sale? En el caso de este niño de 6 años les comentaba, bueno, pues lo que nosotros hacemos es que con cada uno de los abuelos, los amigos en la escuela, ¿sí? Se tenía que remarcar todavía esta parte de las reglas. Cuando eso se marca, se quita hasta un cierto punto un comportamiento, ¿sale? Hacer que el síntoma se despliegue sin esa pauta.
¿Qué es lo que lo movía? ¿Qué es lo que lo motivaba? Probablemente nosotros lo podemos identificar y si eso está o no está, el pequeño tenga, vamos a ponerlo así, que llevar ese comportamiento. ¿Qué pasaría? Normalmente los pequeños se van a quedar como de, no lo haría porque no hay nada que me está llevando a, ¿sale? Hacer que se despliegue esa pauta de síntomas con exclusión del síntoma, ¿vale? Volvemos al punto en el que ya sea papá, mamá o el pequeño, nosotros trabajaremos con ellos para decir, hay que hacerlo o un poco más grande, ¿sale? O un poco más pequeño. E invertir la pauta. Saber una vez que a lo mejor en este caso el pequeñito de 6 años decía, bueno, es que si ellos están discutiendo, a mí me enoja, entonces yo estoy enojado con mamá y le digo, ¿no? Si esa discusión se quita, por ejemplo, ¿qué es lo que sería? Que a ti te haga enojar, a punto en que vuelvas a, no sé, enojarte con mamá y le grites, ¿no? Va a haber algo, probablemente lo encuentre, pero no va a ser al mismo grado, ¿sale? Que pues él estaba molesto con mamá, ¿sí? Vincular, por ejemplo, una aparición de lo que es la pauta del síntoma con otra, ¿sí? Aquí es como tener que condicionar básicamente este síntoma. Nosotros vamos a meter algo con otra, sí, que tal vez tenga que ver o que no tenga incluso que ver, y va a haber como un choque, por decirlo así, entre que si lo hace, no lo hace, es correcto o no es correcto, ¿sí? Y las intervenciones paradójicas. La paradoja es una de las que uno se utiliza más, ¿sí? Segundo, esta ha sido cuestionada en algunos aspectos porque se dice que es como engañar a las personas o intentar hacerles trampa. Pero la verdad es que si se utiliza muy bien, pueden tener efectos bastante, más que efectivos, rápidos, ¿sale? Sobre todo en el caso de la familia, que es básicamente donde nosotros la vamos a aplicar más, a diferencia de los niños. Decimos aquí que la paradoja a veces es definida como una contradicción que se sigue de una deducción correcta a partir de premisas coherentes, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a tener una pauta de dónde vamos a partir para que posteriormente las personas puedan decidir incluso si lo hacen o no. En esta también se suele retar más a las personas, ¿sí? Estas técnicas paradojas o paradójicas pueden definirse también como intervenciones por parte del terapeuta, ¿sí? Que lo hacemos obviamente en un tema de ayudar, pero vamos a promover a lo mejor algún tipo de confusión, de reto, de conflicto de la misma persona si lo va a querer hacer o no lo va a querer hacer. Incluso muchas veces, les digo, lo ven como raro, pero una vez que ellos dicen, bueno, está bien, lo haré, probablemente vean los resultados, ¿sí? Como también es válido que en este sobre todo, y por eso estas son como muy cuestionadas, la familia suele decir, es que no funcionó, lo hice y salió peor, ¿sale? Por eso decimos que mantener o empeorar ese problema, ¿sí? Y es válido porque entonces para nosotros nos está dando información de cómo vamos a tener que incluso modificar esto, ¿sí? Porque la familia no está a lo mejor en esa disposición de hacerlo. Para esto vamos a decir que hay 3 tipos de, ¿sí? Una que es la redefinición, que es un intento literal de modificar el significado o esa interpretación, ¿sí? De los síntomas. Por ejemplo, ¿sí? Una madre que estaba sola, una madre soltera, se quedaba, o se quejaba, mejor dicho, ¿sí? De que su hijo tenía un comportamiento un tanto como desastroso, latoso, cada vez que algún amigo, específicamente, pues hombre, llegaba a su casa, ¿no? Entonces era así como, pues se portaba mal, así, hacía destrozos, se ponía rebelde, era como muy grosero, etcétera, etcétera, ¿sale? Posteriormente, cuando se habla, por ejemplo, con el pequeño, se da uno cuenta, pues, que él tenía esos comportamientos porque era una forma, ¿no?, de proteger justamente, pues, a su mamá, ¿sí? Mamá obviamente no lo veía de esa forma. Entonces, hablando con mamá, era una forma de explicarle que si ese comportamiento ocurría era porque él sabía que si eso hacía era la única manera en que el pequeño encontraba para cuidarla, ¿no? De que tal vez pues a mamá la veía como muy vulnerable, que le daba miedo a lo mejor que le pasara algo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces se hace una reflexión de cómo es que la mamá dice, bueno, pues no lo vi así, ¿no? O sea, para mí simplemente tenía un mal comportamiento y eso es algo que yo quería quitar. Ahora veo que mi hijo me ve de una forma diferente y yo tendré, ¿no? O sea, que trabajar también con él, por eso les digo que se trabaja en conjunto, para que ya no me vea así y su comportamiento cambie, ¿sale? En este caso, le digo, bueno, pues en la sesión, les digo, porque los cambios se tienen que hacer o se tienen que trabajar de la primera sesión,
se definió, ¿sale? A este niño como extremadamente sensible, es consciente del temor, obviamente, pues, de la madre a volver a quedar, por ejemplo, involucrada emocionalmente, ¿sí? Esta parte de una herida como tal que se puede tener. Esas malas conductas o comportamientos del menor pues eran un intento de protegerla, que era lo que les comentaba hace un momento, y que pues intentaba que la persona, ¿no? Que realmente fuera a querer a su mamá, también lo quisiera ir a él con estos comportamientos malos, ¿sí? Pasa muchas veces que cuando se hace el análisis y además de todo les digo pues, las intervenciones de pedirle muchas veces al pequeño a lo mejor que esos comportamientos cambiaran, ¿no? O que incluso la mamá lo viera desde otro modo y se unieran, ¿sale? A hacer estas como alianzas, pues entonces hubo una mejoría en el pequeño, ¿sí? En esta conducta sobre todo porque ya no se veía como un problema, sino una forma de que de proteger, ¿sí? Y que solamente el pequeño lo podía ver o hacer de ese modo. Tenemos la segunda, que es esta parte de la escalada, como se llama, y en este es un intento de crear una crisis, ¿sale? O de incluso aumentar esa frecuencia de esa conducta sintomática. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que revisar si es que la familia, por ejemplo, es muy rígida o que tiene una alta resistencia, ¿sale? A los cambios. Porque cuando nosotros lo hacemos es como literalmente llegar al tope de la familia, entonces va a decir, ok, ya no puedo con esto, es demasiado, vamos a tener que cambiarlo, ¿sale? Porque llevar eso como al límite pasa justamente esta parte de que por eso dicen que es muy cuestionada, ¿no? De decir, tuve que pasar hasta esto para que yo lo cambiara, ¿no? Por ejemplo, una reorientación significa cambiar ese aspecto o el aspecto del síntoma, ¿sí? Lo vamos aquí a prescribir, por ejemplo, ¿sale? En circunstancias particulares para ir a una conducta todavía más sintomática. Aquí es importante revisar que en el caso de las familias, pues sería adecuado con personas que son como más cooperativas o que su resistencia es baja, es decir, que se prestan para, ¿sí? ¿Por qué? Porque significa que lo harán y su toma de conciencia se hará mayor para que puedan haber esos cambios y que además de todo lo lleven a cambio tal cual, ¿sale? A la acción. Y eso es algo que buscamos en este caso de lo que son implementar estas paradojas. Ahora, decíamos que esta parte es bien estratégica, ¿sale? Porque no todo se les aplica y cuando no llega a tener ese efecto, sí puede haber un tipo de negatividad todavía mayor por parte de las familias o de incluso hasta los pequeñitos, ¿sí? Decimos aquí que tenemos el efecto de dar poder a la gente, ¿sale? ¿Por qué? Porque los hacemos también elegir, ¿sí? Por medio de este proceso de reconocimiento, pues obviamente las preocupaciones, ¿no? Que son válidas, obviamente, y que además ellos quieren que el cambio, ¿sí? Dejando después que opere sobre la base de esos propios argumentos. Es decir, que ellos digan, bueno, pues es que casi lo hice yo, ¿no? Porque lo que me dijo, porque lo que me comentó, lo intenté, no me sirvió, o ¿sabes qué? Fue demasiado al punto en que dije, ya no puedo más, ¿sí? Que es cuando, digamos, saturamos a las personas. Aquí damos argumentos, ¿no? Que son conscientes o menos conscientes, vamos a ponerlo así, a favor de ese cambio, ¿sale? Nosotros sabremos que de todas formas está enfocado a, pero les digo, las personas algunas veces pues se van a quedar extrañadas de esas recomendaciones. Tienden a responder muchas veces esta parte de las técnicas paradójicas, ¿sale? Con un sí, pero, y le vamos a poner toda la palabra que normalmente vamos a escuchar a las personas, sí, pero, y si no resulta, sí, pero creo que es innecesario, sí, pero, etcétera, ¿sale? ¿Son explícitos o implícitos? Sí, ¿va? Pero es un argumento que se encontraré, por eso siempre sabemos que cualquier tipo de objeción va a empezar con un pero, ¿sí? En el que digan, pero es que cómo va a funcionar, pero y si no me hace caso después de lo que le digo, entonces es literalmente decirle que lo intenten y que veamos que, por ejemplo, valioso o no es esa intervención para ellos y los resultados, ¿sale? Por eso decimos que estas van a variar del tipo de familia que nosotros estemos también consultando. Decimos aquí que sí, algunos de estos argumentos van en contra, decimos son valiosos, o perdónenme, son validados o consolidados, ¿no? Tienden a responder con ese sí, pero, y lo llegan incluso a poner ya en este factor como de cambio. Ah, pero sí me di cuenta que funcionó porque hizo esto y esto más, ¿no? Por ejemplo. Ah, pero sí me doy cuenta que esto y esto, ¿no? Entonces les digo, hacen ese análisis, o sea, son dos normalmente, sí, en donde ya están en unas, vamos a ponerlo así como negativa, y otra en el que ya están envueltos en ese cambio,
¿sale? Y ya estar envueltos en ese cambio hace todo el proceso literalmente como más fácil, porque ellos se ponen a ver y analizar que estos, ¿sale? Sí funcionan y que algunas veces les digo, pues al hacer tan fácil o breve, a lo mejor puede que ya no regresen a consulta, pero los cambios se llevan, ¿vale? Eso sí se llevan como eh, por el resto de la persona los vaya literalmente como a aplicar, además de que se vuelven a implementar nuevos marcos, ¿no? O sea, las creencias se modifican y decíamos que pues esto es algo como constante ¿sale? Y bueno, pasemos a este estudio de caso, les digo, justamente con una niña de 13 años, ¿sí? Que nos dice, bueno, los padres de una niña de 13 años la controlaban constantemente, ¿sí? Y eso les digo, porque no simplemente lo vamos a ver como pequeños que sean problemáticos, sino que pueden suceder otras situaciones. La consideraban poco fiable, no era cooperativa, era grosera, agresiva, perezosa, la tomaban como alguien muy inútil, ¿no? O sea, desde ahí nos damos cuenta que le están dando como ciertas características negativas, ¿sale? Y aunque la pequeña no demostraba tener ninguna motivación para ir a la terapia, como normalmente suele pasar en el caso de los niños o los adolescentes, empezó a interesarse cuando el terapeuta le preguntó si estaba dispuesta a hacer trampa con sus padres, ¿sí? Ahí tenemos esta parte del lenguaje o de las alianzas que nosotros podemos hacer, ¿sale? Con ellos, con los pequeñitos o con nuestros adolescentes. Con eso estuvo de acuerdo enseguida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía, sí, hasta un cierto punto, vamos a ponerlo así, como enojo, ¿no? Por parte o hacia sus padres por la parte en cómo la describían, ¿no? Y es como de, bueno, pues si yo les hago trampa, es una parte de poder desquitarme, ¿sale? Con eso estuvo de acuerdo, les digo, pues enseguida se le pidió, ¿no? Que a la quincena, es decir, pues dentro de 15 días, hiciera las cosas que ella sabía de cierto grado que les iba a hacer bien a los padres, ¿no? Es decir, iba así como a portarse esta vez bien. Pero iba a hacerlas de tal modo que ellos, por ejemplo, no se dieran cuenta, ¿sí? Que lo ignoraran. Es como casi ser una espía, ¿no? Tener que modificar o cambiar estos comportamientos de forma que les digo, ella decía, bueno, pues sí, les voy a hacer trampa, no se van a dar cuenta y a ver qué pasa, ¿no? O sea, esa es una parte también como de engancharlos, ¿sale? No dejaría, por ejemplo, entrever nada, o sea, era parte de las indicaciones, ¿no? Aunque la interrogaran, es como que no sé, o sea, y no había un tipo, digamos, así como de conflicto porque los padres ya tenían este tipo de definición de su hija. Tenía que negar que había hecho algo, aunque ellos le conjuntaron, o sea, aunque ellos le dijeran que sí, ¿no? O sea, es decir, ella lo iba a negar todo el tiempo. Mientras tanto, por ejemplo, con los padres, ¿no? Tenían que empeñarse en descubrir qué había hecho su hija. Es decir, bueno, tienen que notarlo a fuerza, o sea, tenían que cambiar el foco finalmente de qué es lo que estaba haciendo su pequeña, ¿sale? Llevar una lista escrita porque obviamente pues necesitamos estas como pruebas y sobre todo en el caso de ellos para que lo reafirmaran. Al respecto podrían conversarlo entre ellos, pero no le podrían preguntar nada a ella, ¿sí? Simplemente es como de, bueno, vamos a platicar de qué hizo, yo noté esto, tú notaste esto, le deberíamos preguntar, pues obviamente la indicación era que no, ¿sale? En la siguiente sesión la niña fue entrevistada por separado, les digo, o sea, pues, se tiene la entrevista con papá y con, bueno, los padres y con la hija, ¿sale? Y admitió que en realidad no había intentado hacer nada, ¿sí? Pero las cosas habían marchado mejor entre ella y sus padres, es decir, ella realmente no había hecho ningún cambio, ¿sale? Estos por su lado presentaron una lista de lo que ellos, ¿no? Creían haber encontrado de la conducta de su hija, destinado a agradarles, es decir, habían visto todo eso que tenía como bueno sin saber realmente que ella no lo había provocado, ¿sí? Entonces eso pues también da pauta a que nos literalmente la familia, sí, en este caso, pues ellos decían, bueno, es que sí, tiene cosas buenas. Desde ahí estaríamos nosotros también cambiando, ¿sale? En la percepción que tenían. ¿Por qué? Porque de ser alguien poco confiable o que era grosera o que no era cooperativa, ¿no? Entonces ella tenía comportamientos mejores, comportamientos que de todas formas ya estaban, ¿sí? Pero que los padres estaban negando a ver. Entonces, ahí nos daremos cuenta que podemos hacer estas alianzas, ¿sale? Tanto que nosotros como terapeutas, como entre ellos, como padres, para poder trabajarlo. Se hace un nuevo marco de decir, bueno, mi hija no es tan,
vamos a ponerlo así, no es tan rebelde, mi hija tiene cosas buenas, no, mi hija no es inútil. Entonces cambio mi percepción de ella, la forma en cómo se relacionan mejoró, ¿sí? Y les digo, ahí se hace un enmarcado. Segundo, vamos con la parte, a lo mejor aquí no se ve como tanto lo que es la paradoja, porque en este caso se les pidió mucho, ¿sale? En la parte sí del control respecto a los comportamientos, a los síntomas, ¿no? A la conducta, de que llevaran una lista tal cual para tener un control. Ese control era una forma literal de decirles, miren, sí lo pueden cambiar, o saben qué, su hija sí puede cambiarlo, ¿sale? Había hecho una alianza, entre comillas, entre ellos, ¿sale? De no preguntarse nada. Realmente, ¿cuál era el cambio? El que ellos, ¿no? Cambiaran la percepción de su hija. Eso les digo, es hacer finalmente estas intervenciones con táctica, ¿no? O sea, para poder nosotros hacer algún tipo de, más que en este caso de análisis, que ellos se dieran cuenta, porque cuando se les dice, ¿no? Que realmente su hija no hizo nada, o que estos cambios que aparentemente ellos notaron, ¿no? Y que no dieron pauta para que justamente ella pues, los cambiara, o que no hubo una intervención tal cual de nuestra parte con, ¿no? Más que pedir hacer trampa y que ni siquiera, digámoslo así, ella lo pudo hacer, dejaron de verla desde un punto de vista negativo, ¿sí? Entonces, eso mejoró la relación con ellos. Decían, bueno, pues sí, casi, ¿qué está haciendo bien, no? Cambiamos ese foco del que hablábamos al principio de cómo es que se centran. Además, son intervenciones muy breves, ¿sale? Y al ser breves, pues nos damos cuenta que cumple con los requisitos que decíamos. Tienen que verse estos cambios dentro de lo que son las primeras mínimo 10 sesiones, ¿sí? Para que entonces, tanto la familia como en el caso de la pequeña, ¿sí? Decían, bueno, pues sí funciona, es cierto, ¿no? Más allá de la terapia, que el cómo me ven y cómo nosotros podemos funcionar como familia. Por eso les digo que la terapia breve, específicamente con lo que son los pequeños, va mucho también con la familia, ¿sí? Sería un error que nosotros lo viéramos pues separado. Digo, aparentemente pues la joven no hizo nada, ¿no? Que le sugirió. Una pauta de conducta, decimos aquí, normales, habría sido suficientes en actos no confrontativos, es decir, no se pelearon, ¿sale? Pasaban inadvertidos algunos comportamientos que ella tenía como normales y solamente se enfocaban en los malos, ¿no? En el caso de la hija, decíamos la vigilancia constante de los progenitores, contra la cual ella, por lo común, pues se rebelaba, ¿no? Entonces, esto obviamente pues, era un punto también de discusión y había adquirido un nuevo significado como intento de descubrir las pruebas buenas y malas de esa conducta, ¿sale? Es decir, realmente era como necesario ese tipo de que realmente solo se enfocaran en esos puntos como negativos, etcétera, ¿sale? El éxito de las intervenciones de este tipo, les digo, pues va a depender de la buena relación que se establezca con nosotros como terapeutas y con la familia, ¿sale? Que es también lo que les comentaba. Y también es importante la cuestión de la relación de compra. Esta relación de compra se refiere literalmente a lo que nosotros le vendemos, ¿no? A nuestro, en este caso a la pequeña. Decir, ¿te gustaría hacerle trampa? ¿Sí? Es como, ok, es como un gancho, básicamente, para que ella diga, ok, sí me interesa, ¿no? Es decir, ya no somos como tan directos, tan estrictos, sino que presentamos una buena posibilidad, ¿sale? Aquí hay una pregunta interesante, que se apunta a la intervención a algún aspecto de la vida del cliente o en la familia emocionalmente, estando también, por ejemplo, conferir la posibilidad de la solución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Creen que la familia, por ejemplo, podría haberlo intentado sin que se les hubiera pedido de esa forma? Muy probablemente a lo mejor hubieran tenido una negativa, ¿sale? Y también puede que no sea así. La verdad es que estas pautas, les digo, se modifican justamente pensando en cómo se analiza todos esos puntos, ¿sale? Y bueno, ¿sí? Con esto pues terminaríamos nuestro tema. Entonces, pues no sé si hay algún comentario o algo tal cual, pero les digo, este es nuestro